Cuando este tipo llega por primera vez al campo de entrenamiento, corta un muñeco de madera con facilidad. Cada uno de sus movimientos es preciso y rápido. Como movimiento final, infunde maná en su espada y destruye completamente al muñeco en 3 golpes. Lucien cree que impresionó a su maestro con eso, pero el maestro de la espada Aizen simplemente se ríe y dice que sus movimientos son completamente patéticos. Nuestro niño está estupefacto. Tiene un cuerpo único, lo que lo convierte en el recipiente ideal para el maná. Puede llevar la eficiencia de su maná al límite absoluto y convertirse en el espadachín más fuerte del mundo entero. Sin embargo, su profesor de esgrima lo llama patético. Resulta que nuestro chico tiene 2 problemas. Él balancea su espada como un mercenario y le lleva demasiado tiempo infundirle maná. Incluso un cuerpo tan talentoso no es omnipotente. Un usuario de maná experimentado lo destruiría fácilmente en una pelea. Entonces Aizen le muestra cómo es la verdadera habilidad con la espada y convierte el muñeco de madera en polvo con un solo golpe. Después de eso, le dice a Lucien que entrene incansablemente si quiere alcanzar el mismo nivel. Pasan algunos días de entrenamiento y Lucien finalmente tiene la oportunidad de entrenar con Aizen. Ataca tan fuerte como puede, pero el maestro de la espada desvía todo con una mano. Lucien intenta diferentes movimientos desde todas las direcciones, pero nada funciona. Aizen lo bloquea todo con facilidad. Incluso un golpe poderoso desde arriba falla y Lucien es arrojado hacia atrás. Es entonces cuando Aizen avanza para atacar con una espada cargada de maná. Si Lucien no logra bloquearlo, estará condenado, por lo que también carga su propia espada. Sus espadas chocan en una explosión de maná. Lucien logra contrarrestar el ataque e incluso derriba la espada de Aizen. El maestro de la espada está sorprendido. Nunca antes había sentido un maná tan poderoso. El progreso que este chico ha logrado en solo unos días es una locura. Cuando termina su entrenamiento, todo el campo de entrenamiento queda destrozado, lo que hace que los sirvientes se pregunten qué tipo de entrenamiento estaban haciendo. Lucien se sienta cerca, mirando sus manos temblorosas y su espada de madera destrozada. Y solo se arrepiente de una cosa. Si hubiera recibido el mismo entrenamiento y maestro en su vida pasada como mercenario, no habría muerto tan miserablemente sin siquiera una oportunidad. Un mercenario que no muere es de tercera categoría. Eso es lo que les dicen, de todos modos. A los mercenarios se les paga mucho dinero porque se espera que se unan a sus amos. Es la misma mierda que todo mercenario oye. A los ojos de Jack, todos los nobles son del mismo palo. Cuando están desesperados, abren sus arcas, prometen tierras, susurran sobre títulos. Cuando las cosas se desmoronan, cambian de tono. De repente, todos son excusas, culpas y una justicia vacía. Hake ha escuchado muchas cosas atroces de parte de mocosos de alta cuna, pero nada se compara con lo que le piden que haga ahora. La orden final del comandante en jefe, de noble cuna, es el suicidio, simple y llanamente. Como capitán de los mercenarios Fang, Jack no puede evitar reír. Se espera que un mercenario basura como él muera con el honor de un caballero confiado a una supuesta misión final. El ejército ha sido derrotado, la ciudad arde, el castillo se derrumba, las espadas rebeldes ya apuntan a la garganta de la familia Crawford y ya no queda ningún lugar al que huir. Hake está listo para cortar sus pérdidas y desaparecer. Si incluso el comandante más talentoso del imperio se ha rendido, ¿qué sentido tiene? Es una lástima que el único noble decente que Jack conoció se haya visto reducido a esto. El plan es simple. Cuando los rebeldes lancen su asalto final mañana, Jack y sus hombres deberán permanecer junto al comandante y mantener la línea hasta que los Crawford escapen. Si eso falla, a Jack se le permite huir una vez que el comandante muere. El pago llega en forma de una gema preciosa, suficiente para financiar a los mercenarios Fan durante 3 años. Hake se niega. Solo porque sonríe mucho no significa que sea idiota. Esta orden convierte a sus hombres en escudos de carne, destinados a comprar unos segundos extra para sus amos. Todos saben que los rebeldes no mostrarán piedad ante los mercenarios Fang. El comandante insiste en lo contrario, pero es una mentira que no se sostiene. Para los rebeldes, Jack y sus hombres son enemigos jurados. A lo largo de la guerra, han hecho mucho para ganarse ese odio. Se disfrazaron de cadáveres, esperaron entre los muertos y luego se levantaron para cortar gargantas por detrás. El honor nunca importó, solo los resultados. Hake ha matado a innumerables comandantes de esta manera. Es la única razón por la que los Crawford sobreviven tanto tiempo. Es probable que los rebeldes quieran la cabeza de Jack más que la de Lord Crawford. El comandante lo sabe. Es por eso que Jack y sus hombres son un cebo perfecto. Cuando Jack se niega a obedecer, el comandante amenaza con matarlo y tomar el control de los mercenarios por la fuerza. Frente a la espada del caballero más hábil del imperio, Jack se prepara para luchar. Así es como luce ahora el hombre más honorable del imperio. Ninguna disculpa podría excusarlo. Por extraño que parezca, esto le sienta muy bien a Jack. Es más fácil matar a un pedazo de mierda que a un hombre honorable. No queda ningún sabor amargo después. Su mejor opción es ofrecer la cabeza del comandante a los rebeldes y huir, pero él sabe que no es así. Este hombre ya ha preparado contramedidas para eso. Tal vez los rebeldes aceptarían 2 cabezas de nivel comandante a cambio de la libertad de los mercenarios Fang. Hake está dispuesto a ofrecer su propia vida. Arrastró a esos muchachos a la guerra por ambición egoísta. Salieron juntos de la cuneta, persiguiendo un sueño. Confiaron en él y lo siguieron a través del infierno. De eso él es responsable, porque es su capitán, y eso es lo que hace un capitán. Al escuchar esto, el comandante recuerda lo que realmente significa el liderazgo. La vergüenza se apodera de él. En otra vida, con mucho gusto habría servido a alguien como Jack en lugar de a los Crawford. Ya no hay más tiempo. Hake ataca.
El comandante no se mueve. Le pide a Jack que nunca lo perdone, y luego lo destroza. La brecha entre ellos es abrumadora. La cabeza de Jack es cortada en un instante. No puedes desafiar esa miserable cosa llamada talento. Espera que sea suficiente. A sus hombres se les ordenó huir si él no regresaba. Él vivió por la espada. Morir por ello se siente apropiado. Mientras sus pensamientos se desvanecen, una pregunta persiste. Si hubiera nacido con las mismas oportunidades que un noble, ¿hasta dónde habría podido llegar? Luego no hubo nada. Mientras recupera la conciencia, Jack abre sus sentidos a las súplicas frenéticas de un niño. Antes de que pueda entenderlo, una mano pesada le da una palmada en la mejilla, despertándolo por completo. Un niño está de pie junto a él, llorando lágrimas genuinas y llamándolo maestro Lucian. No pudo evitar sentir que algo andaba terriblemente mal aquí. En primer lugar, su cuerpo marcado por cicatrices, experimentado y golpeado como un trapo viejo ha desaparecido. En su lugar estaba la figura de un joven maestro, tan prístina y fresca que olía a hierba fresca. En segundo lugar, ¿quién diablos era este mocoso engreído que se dio una bofetada en la mejilla mientras lloraba a todo pulmón? El niño pensó que había fallecido. El corazón del niño no pudo soportar eso. Como sirviente personal, habría sido ejecutado y enterrado junto a su amo. Lo más importante es que sería una tragedia enorme para la familia. Jaque no podía entender de qué estaba hablando el tipo. Jóvenes amos, sirvientes personales, familia, nada de eso tiene nada que ver con su vida. Lo último que recuerda fue su sangrienta muerte. ¿Cómo es posible que su cabeza siga ahí? Su cerebro empezó a trabajar a toda marcha, juzgando la situación y escaneando los alrededores. Concluyó que de alguna manera había entrado en el cuerpo de un completo desconocido. Resultó que este extraño era un chico muy guapo con una cara de asesino. No pudo evitar admirarse frente al espejo. Solo por su apariencia impecable irradiaba ondas de nobleza. La decoración sugiere que pertenece a un descendiente de una familia que apesta a dinero. Necesitando más información, buscó en algunos recuerdos extraños y recordó el nombre de su sirviente, Hans. Para empezar, le preguntó a Hans en qué año estábamos. El niño respondió que era el año imperial 845, exactamente 15 años antes de que Jack muriera. Regresó al pasado y, para no despertar sospechas, hizo nota mental de no sorprenderse por cada nueva información. Primero, necesita hacer lo que hay que hacer. Para su siguiente pregunta, le preguntó a Hans si deseaba morir. Al oír eso el niño casi se ensucia los pantalones. ¿Cómo se atreve un simple sirviente a tocar el cuerpo inconsciente de su amo sin permiso? Amenazadoramente, le pidió al niño que le recordara quién era. Con una profunda reverencia, Hans se disculpó por haber cometido tan grave grosería contra el joven maestro Lucian Valdec, tercer hijo de la gran casa Valdec. Lucian reconoció el noble nombre al instante. La familia Valdec es un pilar que ha sostenido al imperio a lo largo de su dilatada historia. Un clan históricamente prestigioso posicionado como el ayudante más cercano del emperador. Se jactan de tener un poder igual al de la propia familia imperial. Hace 10 años, el joven Jack trabajaba como guardia en esta misma finca. En lugar de regresar a su antiguo trabajo, se reencarna como el tercer hijo del gran duque. Durante toda su vida, se vio obligado a soportar todas las humillaciones imaginables por dinero, debido a su condición de baja cuna. Ahora se le presenta una oportunidad de oro de la nada. Tal vez el destino espera que él descubra la respuesta a su última pregunta. Si eso es lo que quieren los dioses, más vale que abran bien los ojos y observen. Por primera vez, disfrutó del calor del sol como Lucian Valdec. Él les demostrará a los que están en el poder lo alto que puede llegar y cómo vivirá. Lucian se puso ropa lujosa y salió de su habitación. Ha estado en todo tipo de lugares en sus días de mercenario, pero ninguno podía compararse con el gran ducado de Valdec en términos de esplendor. Tendrá que acostumbrarse a todas estas cosas brillantes lo antes posible. Se dio cuenta de que, desde antes, todos los sirvientes lo miraban raro y susurraban entre ellos. Se sentía como si los enemigos lo rodearan. Según Hans, esto era natural. Después de todo, hasta ahora ha vivido en reclusión. Ya lleva 1 año y 2 meses encerrado en esa habitación. Le parece una locura que un niño noble que puede tener todo lo que quiera se retire del mundo. La mente de una persona de alta cuna es un misterio para él. Actuar como tal sería casi imposible. En este lugar reside el poderoso gigante que ha protegido el imperio, el gran duque Sigmund Valdec. Ese hombre no es de los que se quedan de brazos cruzados viendo cómo su hijo se pudre en la cama durante más de 1 año. O bien este Lucian es un niño problemático abandonado por la familia, o hay alguna circunstancia especial que hace que el gran duque mire para otro lado. Sería mejor evitar encontrarse con su padre por un tiempo, pero eso podría ser un poco difícil ahora. El mayordomo principal Edwin vino a saludar personalmente al joven maestro. Este caballero entró al castillo como rehén de una familia hostil en su infancia. Fue reconocido por sus destacadas habilidades ejecutivas y llegó a ser la mano derecha del gran duque Segismundo. De todos, esta es la persona que Lucian debe evitar más. Sin duda se fijaría en el comportamiento de alguien de los estratos más bajos de la sociedad. Afortunadamente, Lucian ha estado recluido durante más de 1 año. En ese caso, bien podría emular al ser humano más noble que conoce, su asesino, el comandante. Con una cálida sonrisa, Lucian agradeció a Edwin por su preocupación y destacó su significativa recuperación. Además, salió a ocuparse de los asuntos familiares que había descuidado durante su ausencia. El mayordomo principal quedó atónito por un momento por su elocuencia. Se sintió aliviado al ver que el joven maestro permanecía sin cambios. Afortunadamente, el noble acto de Lucian parece haber funcionado. Intentó salir de la situación lo más rápido posible, pero Edwin le impidió excusarse. En este momento, el gran duque desea ver a su hijo. Inmediatamente, Lucian fue llevado al estudio de su padre. El gran duque Sigmund es un hombre muy intenso.
En este momento, le está preguntando a Lucian por qué sigue vivo. Naturalmente, Lucian quedó atónito ante la pregunta desembolsada cortesía de su supuesto padre. El duque tenía intención de pasar por alto todas sus hazañas del año pasado. Utilizó la muerte de su madre como excusa para renunciar a su deber como noble, actuando como un niño mimado. Pero finalmente cruzó la línea que no debía haber cruzado. No contento con escenificar un proceso encerrándose fuera de la vista del público, intentó hacerse daño a sí mismo, tratando su propia vida a la ligera. Ahora que lo pienso, el llanto y el alboroto de Hans antes parecían sinceros. Quería insistir en que debía haber algún tipo de malentendido, pero su padre se había cansado de las excusas. Por última vez, el gran duque Sigmund quería escuchar todos los pensamientos que había mantenido ocultos en su estrecha mente. ¿Por qué utilizaría su cuerpo y sus extremidades débiles para meterse pastillas para dormir en la boca y causar conmoción? Trabajó en esta gran finca durante mucho tiempo. No es de extrañar que no tuviera ningún recuerdo específico de Lucian. Hace 15 años, cuando era apenas un humilde guardia, el tercer hijo de la familia del gran duque, Lucien Waldeck, sufrió trágicamente una muerte prematura. El gran duque fue famoso por haber tenido 4 hijos con 4 madres diferentes. Unke estaba furioso y esparcía su semilla por todos lados. Hake trabajó para la prestigiosa familia durante 10 años y, naturalmente, se encontró con los jóvenes señores y sus madres en múltiples ocasiones. Pero no recordaba haber conocido jamás cara a cara a Lucian ni a su madre. Lady Waldeck murió a temprana edad debido a una grave enfermedad, y su hijo eventualmente siguió su ejemplo debido a una razón desconocida. En aquel entonces, el guardia Jack asumió que la madre y el hijo simplemente habían tirado un dado desafortunado, estaban enfermos y frágiles. La verdadera causa de la muerte de Lucian debe haber sido encubierta. Teniendo en cuenta el fallecimiento de su madre, su posición inestable dentro de la familia y una miríada de otras razones deprimentes, la carga debe haber sido demasiado pesada para el joven. Al final decidió tomar pastillas para dormir, casi una dosis letal. En realidad, solo estaba intentando conseguir un poco de atención de su padre. Fue un grito de ayuda, pero no tuvo en cuenta el daño que su reclusión de 1 año provocó en su frágil constitución. Incapaz de soportar los efectos de la droga, Lucius Waldeck accidentalmente dio su último aliento. El nuevo Lucius deberá encontrar la manera de salir de este delicado tema. El duque suena un poco cruel con un hijo descuidado que no ha visto en 1 año, y el regaño se sintió un poco duro. No importa cuán estoico se presente Sigmund, él sigue siendo un padre. Debe estar sintiendo un gran malestar en su interior, pero no es momento de tener en cuenta los sentimientos ajenos. Lucius está al borde de caer del noble acantilado. Es posible que no tenga otra oportunidad de redimirse si dice algo incorrecto. Cuando el duque da un ultimátum final, más vale que creas que lo cumplirá. Lucius prácticamente podía oír el sonido de las grietas formándose en su prometido futuro dorado. Si no le da al gran duque una respuesta satisfactoria a sus acciones, como mínimo lo enviarán como sacerdote a un monasterio remoto. Todavía no está listo para decir adiós al mundo secular. El peor resultado sería ser arrastrado a un duro territorio del norte, sufriendo el frío glacial de los campos de nieve y el apetito de bestias hambrientas durante toda la vida. Está a apenas unas horas de que le corten el cuello y comience una nueva vida, pero el primer dilema real ya ha aparecido. Lucius se negó a permitir que un complicado asunto familiar arruinara su preciada segunda oportunidad, por lo que habló tal como su padre le ordenó. Primero, ofreció una disculpa sincera por manchar el nombre de Waldeck con su tontería y causar gran preocupación a todos, especialmente a su padre. Admitió su culpa y prometió aceptar voluntariamente cualquier castigo que el gran duque le imponga. Pero eso no será suficiente para conmover a uno de los hombres más poderosos del imperio. En lugar de jugar con los sentidos paternales de su padre, instó al duque a que se regocijara a su antojo. Lo que ocurrió en el pasado es irreversible. En lugar de atar su vida, rescatada al borde de la muerte, al pasado, pretende vivir diligentemente para el brillante futuro que le espera. Su postura, convicción y confianza realmente vendieron sus palabras. En lugar de un sermón, le imploró al hombre que tenía delante, no como un gran duque sino como un padre, que le ofreciera una palabra de aliento. Lucius cree que un hijo que ha cometido un error debe arrepentirse sinceramente delante de sus padres, y que los padres deben abrazar voluntariamente a ese hijo. ¿No es ese el deber apropiado entre padres e hijos unidos por las leyes del cielo? El mayordomo Edwin quedó atónito por la elocuencia del discurso del joven maestro. Sintió el cambio drástico en el aura y la atmósfera del niño. Lucius actuaba y sonaba muy diferente del niño débil que siempre estaba encogido de miedo. El joven que tenía delante era una persona completamente diferente. Después de considerar lo que el niño acababa de decir, el duque Sigmund no apreció que lo sermonearan sobre los deberes de un padre. Aún así, una breve y débil sonrisa se podía ver en su rostro. Al escuchar a su hijo se dio cuenta de que había vivido lo suficiente para poder verlo realmente todo. Al oír que la voz severa de su padre se suavizaba levemente, Lucius suspiró aliviado por dentro. Esperaba que, en lugar de inclinarse y encogerse torpemente, embestir audazmente a su padre fuera la decisión correcta. Más que una rata que camina constantemente de puntillas sobre cáscaras de huevo, el gran duque valora el espíritu de un perro salvaje que sabe atacar con decisión. Su servicio de 1 década a Sigmund Waldeck está siendo muy útil en estos momentos. El duque nunca esperó oír a su hijo más dañado ser tan descarado después de regresar de entre los muertos. Cuando Lucius mencionó la diligencia, Sigmund le preguntó a su tercer hijo cuáles serían sus planes a partir de ahora. Eligiendo sus palabras con intención, Lucius respondió que el primer paso sería arreglar su cuerpo roto, ante todo. Después de eso,
La imagen del luchador más talentoso con el que alguna vez formó equipo y contra el que peleó apareció en su mente. Una vez que su cuerpo recupere un estado saludable, tiene la intención de aprender a usar la espada correctamente y tomárselo en serio esta vez. Calculó que comer y dormir diligentemente eventualmente restauraría su vitalidad y que todo saldría bien de alguna manera. La mueca del rostro del duque se borró. Le impresionó la retórica sorprendentemente hábil de su hijo. Si todo lo que dijo Lucius son solo palabras vacías o no, el tiempo lo dirá. Para ayudarle a empezar, el duque Sigmund permitió que el mayordomo Edwin le diera al niño algo que debería ayudarlo. En lugar de unas cuantas palabras que no resonarán en el momento, sería más útil brindar una mano amiga a una persona confinada en su hogar reformada. Edwin aceptó sus órdenes y estimó que el proceso no tomaría mucho tiempo. Lucius era el único en la habitación que no tenía idea de lo que estaban hablando los viejos. No tardó mucho en comprender cómo era la mano amiga de su padre. Varios carruajes llegaron al castillo y descargaron sus pesadas mercancías. Los ayudantes llevaron innumerables cofres de madera y los colocaron en fila frente a la finca. Dentro de cada uno de esos cofres se guardaban riquezas insondables, desde monedas de oro hasta joyas preciosas. Lucius nunca había visto recursos tan abundantes, ni siquiera cuando trabajaba como mercenario. ¿Es esto lo que significa ser un alto noble? Le concedieron una suma enorme sin hacer nada. Todo este tesoro duró solo un mes. Con monedas de oro llenando sus bolsillos, tal vez valga la pena invertir en algo revolucionario, algo que pueda renovar su debilitado cuerpo. Ya puede imaginarse a sí mismo haciendo alarde y excitando a todos en el imperio. Todo lo que necesita hacer es crear un elixir muy especial. Después de conocer y hablar con su tercer hijo, el gran duque Sigmund sintió la necesidad de pasear por su prístino jardín. Edwin lo siguió mientras él ordenaba sus pensamientos. Según el mayordomo principal, este es el lugar que la difunta gran duquesa, madre de Lucian, apreciaba ardientemente antes de morir. El duque hacía tiempo que no visitaba ese nostálgico lugar. Es obvio por qué decidió cambiar eso hoy. El cambio abrupto del joven maestro Lucian debe haberle recordado a Sigmund días pasados. A pesar de que el niño perdió el favor de su padre por un momento, el duque todavía tiene debilidad por él. Él es el hijo de la gran duquesa, a quien el gran duque más quería después de todo. Al llegar al centro del hermoso jardín, Sigmund comentó lo patético que se había vuelto su hijo. El niño siempre estaba ocupado moviendo los ojos como si tuviera miedo de todo lo que lo rodeaba. Se quejaría como un perro apaleado si Sigmund levantara la voz aunque fuera un poco. La actitud de Lucian se había vuelto muy diferente a la de la difunta duquesa. Sigmund casi se dio por vencido. Había considerado que el único parecido que Lucian compartía con su madre era su apariencia, pero la opinión que Sigmund tenía del niño cambió por primera vez hoy. Después de esa reunión, se le ocurrió la idea de que tal vez estaba equivocado. Lucian también debe haber visto el cambio drástico. En lugar de encogerse de miedo, ese niño miró a su padre directamente a los ojos y valientemente expresó su opinión. No vaciló bajo presión y demostró una columna vertebral verdaderamente resuelta. Sabían desde el principio que Lucian tenía un corazón tierno. Quizás simplemente floreció un poco más tarde que sus hermanos. Después de todo, heredó la sangre del gran duque. Aún así, Sigmund sigue siendo cauteloso a la hora de hacerse ilusiones. A partir de ahora le asignará a Lucian tareas que jamás podrán resolverse con unas pocas palabras elocuentes. En ese sentido, Edwin planteó un problema que podría surgir. Reanudaron el flujo de fondos de apoyo al bolsillo de Lucian. Este hecho ya se había filtrado al exterior. Tras investigar, Edwin descubrió que el segundo joven maestro, Jordi Valdek, estaba involucrado. Además, Jordi ya había hecho su movimiento. Despidió a Lucian y colocó a su propio colaborador cercano en esa posición de poder, mostrando una intención flagrante de mantener a raya a su hermano pequeño. Sigmund entiende que su segundo hijo alberga sentimientos profundos contra el pequeño debido a asuntos maternos, pero su persistencia es preocupante. Edwin se ofreció a intervenir, pero el gran duque le impidió hacerlo, aunque puede resultar demasiado duro para alguien que acaba de empezar a dar sus primeros pasos. Las acciones maliciosas de Jordi no son más que pequeños trucos que no habrían funcionado si Lucian hubiera gestionado adecuadamente su entorno antes. Simplemente pueden considerarlo como un precio que el tercero debe pagar por no entrar en razón más rápido. Sigmund quiere ver cómo su hijo manejaría un asunto como este por el momento. Si Lucian falla, será su culpa. La sangre de la familia Valdek es la clave, pero la apertura de la puerta siempre debe hacerse con el propio poder. Así es el camino del león. Unos días después, Lucian volvió a encerrarse en su habitación con Hans cuidando la puerta, lo que desató rumores preocupantes entre su personal. Han pasado 3 días desde que los fondos de apoyo suspendidos comenzaron a fluir nuevamente. Cuando llegaron aquellos cofres llenos, Hans no podía creer lo que veía. El joven maestro atribuyó el libre flujo de oro al hecho de que la conversación con el gran duque salió bien. Teniendo en cuenta la deteriorada relación entre padre e hijo, Hans podía decir que no debía haber sido nada fácil para el joven maestro. El sirviente personal no podría estar más orgulloso al ver a su jefe avanzar en lugar de hundirse en la tristeza. Sin que Hans lo supiera, la mente de Lucian estaba dando vueltas pensando en las posibilidades que tanta riqueza podría desbloquear. Con una abundancia de recursos, podría tener lo suficiente para reparar por completo su débil cuerpo. La forma física ideal está a su alcance si puede sintetizar con éxito ese elixir. Le tomó solo 3 días agotar el fondo de manutención, convirtiendo su habitación en un lúgubre fumadero de drogas. Ha estado trabajando sin parar para perfeccionar su metodología.
Hans debe estar lleno de curiosidad a estas alturas, pero verlo custodiar bien la puerta sin cuestionar sus órdenes ejemplifica lealtad. En la mesa de trabajo de Lucian había herramientas de elaboración de cerveza que un hijo de un gran duque nunca habría tocado en su vida. A su alrededor había cajas de hierbas absurdamente caras que solo crecen bajo la luz de la luna. El uso común de la rara hierba de la luz de la luna aún no ha sido descubierto. Lucian desperdició toda su asignación mensual para comprar todo lo que pudo. Para todos, Lucian podría parecer un loco ahora, pero dentro de un año, esta decisión rendirá sus frutos. El precio de la hierba de luz de luna se dispararía 10, no, más de 20 veces. Básicamente está comprando bitcoins con forma de flor en 2010. Ahora que está trabajando en extraer el valor de esta hierba milagrosa por su cuenta, ha ganado un nuevo respeto por el gremio de alquimistas por su audacia. Cuando comenzaron a experimentar con hierbas de luz de luna, el éxito debe haber sido incierto, pero aún así se arriesgaron y reunieron todas las hierbas de luz de luna del imperio. Aceptaron el riesgo de su vida cuando el destino del gremio estaba en juego. Gracias a esa audacia, los alquimistas liberarían un elixir sin precedentes que sacudió al imperio hasta sus cimientos. La gente se refería a la droga milagrosa como la bebida de los dioses, el néctar. Debido a la arrogancia de atribuir a Dios a una simple droga, el gremio de alquimistas se enfrentó al peligro de ser acusado de blasfemia por parte de la iglesia. Pero una vez que la eficacia del néctar se hizo conocida por el público, todos estaban demasiado ocupados tratando de conseguirlo, por lo que las acusaciones de blasfemia fueron olvidadas. Después de 3 días de trabajar arduamente con su equipo de alquimia, Lucian finalmente preparó un lote exitoso. Néctar desafió una proposición que nunca había sido negada durante más de 1000 años. Se supone que el reino que un artista marcial puede alcanzar se determina en el momento en que nace. Durante mucho tiempo, ese límite se consideró una ley absoluta que se podía desafiar. Se supone que la naturaleza innata está predeterminada y la constitución de uno nunca puede cambiarse. El sentido común establecido se hizo añicos rápidamente gracias al néctar. Con solo beber un frasco, puede transformar a aquellos sin ningún talento en guerreros capaces. El que preparó apresuradamente en su habitación no alcanza la eficacia del original. Después de todo, no es un verdadero alquimista. Él solo sabe cómo hacer el tipo producido en masa, pero esta botella debería ser más que suficiente para reparar su cuerpo severamente dañado en este momento. Tuvo suerte de ser lanzado atrás en el tiempo para que esto fuera una posibilidad. Más tarde, cuando la era caótica se desató en todo el imperio, lo primero que se quemó fue el gremio de alquimistas. Las autoridades consideraron que la receta del néctar era una fuerza desestabilizadora que amenaza el equilibrio de poder. Los hombres sentados en sus tronos trabajaron duro para borrar la receta original de la historia. Sin embargo, algunas personas lograron reunir suficientes pistas para inventar algo similar. Una de esas personas era Jack el mercenario. La mayoría de los que intentaron experimentar con la hierba de la luz de la luna murieron por sus efectos secundarios, pero él tuvo éxito. Sin dudarlo, Lucian abrió el frasco de néctar recién hecho y bebió su contenido. Al hacerlo, se convirtió en el primer ser humano en transformar el poder de la naturaleza en propio. Dependiendo de que tan bien vaya el proceso de circulación, podría aprovechar el flujo de maná que se extiende por todo su cuerpo para evolucionar. La calidad y el poder que se puede extraer varían enormemente de persona a persona. Tomando prestado el poder milagroso del néctar, comenzó a ensanchar a la fuerza los caminos bloqueados dentro de su cuerpo. Lucian pensó que los efectos de la droga cesarían una vez que sus caminos se abrieran, pero estaba equivocado. Normalmente uno debería sentir un dolor insoportable debido al intenso proceso, pero él se sintió completamente bien. Por el contrario, una abundancia de maná se extiende sin obstáculos por todo su cuerpo, aparentemente encontrando y asentándose en su lugar correcto. Incluso el cuerpo de un bebé recién nacido suele contener impurezas que podrían bloquear la circulación en algún momento. ¿Es posible que Lucius Valdek pertenezca inherentemente al reino de los genios naturalmente dotados? Cuando el sol comenzó a ponerse, se pudo escuchar el nervioso caminar de ida y vuelta de Hans afuera de la habitación de Lucian. La puerta que había estado cerrada con llave durante los últimos días se abrió de golpe. El joven maestro finalmente salió de su reclusión y le preguntó a Hans si había sucedido algo mientras estaba encerrado. Como de costumbre, el sirviente llorón corrió hacia su amo angustiado. Hans intentó llamar al joven maestro varias veces, pero nunca recibió respuesta. Lo único que podía hacer era vigilar la puerta día y noche. Tenía miedo de que algo hubiera pasado, o de que Lucian hubiera regresado a ser un recluso nuevamente, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Los ojos del joven maestro se han vuelto más agudos que nunca. Siendo quien mejor lo conoce, Hans pudo notar que algo definitivamente cambió. Lucian se sentía y parecía una persona diferente. Desde el exterior, todavía no habrá grandes cambios. Bajo su elegante ropa, todavía es un niño flacucho, piel y huesos. Todavía se necesita una nutrición adecuada y tiempo para mejorar esto. Lo que realmente importa es el cambio interior. Actualmente, su corazón está a punto de estallar y bombeando el maná más puro. Internamente, está experimentando cambios a un ritmo rápido. La constitución natural de Luciano hizo posible este resultado. Al sentir el efecto ilimitado de néctar, está seguro de que el potencial de su cuerpo lo coloca en la misma categoría que las figuras legendarias que cambiaron el mundo. Si todo va bien, incluso podría superar su máximo nivel como capitán mercenario en menos de un año. Como Hans lo ayudó muchísimo estos últimos días, de alguna manera se siente en deuda con el tipo. Él cree que la recompensa y el castigo deben quedar siempre claros. Agarrando al niño por los hombros, le pidió a Hans que escuchara con atención. Le aconsejó a Hans que vaciara todos sus ahorros, hasta la ropa interior, y los invirtiera todo desde cero en una inversión muy lucrativa.
Hazlo, y Luciano prometió darle al pobre sirviente el dinero más fácil que pudiera ganar. Sintiéndose un santo amable, Lucien prometió incluir a Hans a medida que la inversión asciende hasta la luna. Él hablaba completamente en serio. En su época no había ningún noble que cuidara de un sirviente como este. Una semana después de beber la droga milagrosa, Lucien sintió ganas de dar un paseo por el tranquilo bosque cercano. Estuvo silbando y tarareando durante todo el paseo mientras Hans miraba a su joven amo como si se hubiera vuelto loco. Lucien simplemente estaba apreciando ese estilo de vida celestial. Nunca hubiera pensado que la vida pudiera ser tan cómoda. En la finca del duque, aparecían comidas deliciosas cada vez que él quería festejar como un rey. Su habitación sería limpiada y mantenida impecable sin que él moviera un dedo. Las criadas incluso preparaban su cama sin que se lo pidiera. Cuando era un humilde mercenario, pasar hambre era parte de su rutina diaria. Gracias a la comodidad de la nobleza, ha podido centrarse por completo en la recuperación de su cuerpo. También resolvió un problema que le había estado molestando durante la última semana. Ha investigado la existencia de Jack, quien se suponía que sería empleado como guardia de la casa Valdec en esta línea de tiempo. Al consultar con el actual capitán de la guardia, descubrió que nadie que se pareciera siquiera al hombre llamado Jack se había postulado nunca. El cambio de lugar en el que solía trabajar durante una década ahora está cubierto por otra persona que nunca había visto antes. Por ahora, esto es lo mejor. No hay nada bueno que ganar al encontrarse con su yo del pasado. Incluso podría servir como distracción. Además, no tiene las agallas para afrontar lo que solía hacer en aquel entonces. Probablemente moriría de vergüenza en el acto. Una vez que llegaron cerca de su destino en lo profundo del tranquilo bosque, Hans expresó sus dudas sobre continuar. El Lucius del pasado siempre odiaba poner un pie en los campos de entrenamiento. Al actual él no le importa en absoluto. Hans le recordó a su amo que desde que Lucius fue regañado por el segundo joven amo la última vez, juró no volver nunca más a ese lugar podrido. A juzgar por la reacción de Hans, es fácil imaginar lo que ocurrió entonces. Para un hijo noble de la casa del Gran Duque, el entrenamiento en el camino de la espada es un requisito básico. Su hermano mayor, Jordi, debió usar el campo de entrenamiento como el lugar perfecto para derribarlo bajo el lema de entrenamiento con espada. Plantó puro terror en la mente del joven Lucien, asegurándose de que un rival por la sucesión nunca más volviera a dar un paso hacia los campos de entrenamiento. Es fácil adivinar por qué Jordi haría algo tan cruel, pero no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. Todo lo que ocurrió en el pasado pertenece al pasado. Es hora de superar ese miedo. Lo único que Hans tiene que hacer es tener un poco de fe y seguir de cerca a su maestro. Dentro del campo de entrenamiento, los caballeros de Valdec estaban entusiasmados al escuchar que el tercer joven maestro había llegado a su tierra sagrada por su propia voluntad. Un caballero con bigote estaba particularmente molesto porque el mocoso de la familia Valdec se atrevió a poner un pie en el campo de entrenamiento. Él ve esto como una oportunidad para recordarle al niño lo que sucedió la última vez que intentó venir aquí. Lo primero y más importante es enviar a alguien para informarle al hombre encargado del terreno sobre la llegada del tercer hijo. El señor Bigote se asegurará de preparar bien la comida antes de que llegue el jefe. Al ingresar a las instalaciones, Lucien vio un lugar más allá de lo que jamás podría soñar. Habían muchas armas de repuesto organizadas en estantes. No hay necesidad de preocuparse por romperlos durante el entrenamiento. El espacio y el escenario estaban completamente abiertos, perfectos para un movimiento serio. Es ridículo pensar que todo esto es solo una instalación privada de una sola persona. Si él y sus muchachos hubieran tenido la oportunidad de entrenar en un lugar como este, quizás algunos de ellos habrían vivido un poco más. Sus recuerdos fueron interrumpidos por la voz áspera del caballero del bigote. Expresó su sorpresa sarcástica al ver entrar al tercer joven maestro. El señor Bigote se aseguró de recordarle a Lucien lo que sucedió la última vez que el joven maestro Geordi educó al tercer hijo frente a todos. Comparó el incidente con un cordero perseguido por un lobo. El caballero bigotudo se burló encubiertamente de Lucien por traer un sirviente a una tierra sagrada para guerreros. Su nombre es Hendrik, e incluso su introducción contiene una burla apenas velada de Lucien. Hace un año, Hendrik dio personalmente la lección de esgrima de Lucien junto al segundo joven maestro. La experiencia le resultó agradable. No se puede decir lo mismo de Lucien del pasado. Además de su hermano mayor, este tal Hendrik contribuyó a inculcar un profundo miedo a la esgrima en el tercer joven maestro. El Lucien actual no podría ser más diferente de lo que fue en el pasado. Con este bastardo bigotudo haciendo alarde frente a él, las cosas se pusieron muy interesantes. Tradicionalmente, los caballeros son aclamados como la encarnación del honor y la lealtad. Por lo general, nacen en familias nobles y son entrenados estrictamente en artes marciales y etiqueta desde la infancia. Una vez que obtienen suficiente mérito a través de los campos de batalla y las misiones, pueden recibir oficialmente el título de caballero de sus respectivos señores, elevando su estatus como un verdadero caballero. En opinión de Luciano, los caballeros no son más que perros de caza caros que visten los elegantes collares de su amo. Están obligados a mostrar cortesía y congraciarse con los señores y linajes de alta cuna que puedan proporcionarles riqueza y honor. Este bastardo arrogante frente a él, Hendrik, ni siquiera puede hacer eso bien. La mala posición de Lucien en la familia probablemente juega un papel en el mal trato que recibe, pero tiene las agallas para ser un idiota, principalmente por el hombre que lo respalda. La correa de Corey le hace sentir intocable. Sinceramente, a Lucien le encantaría darle a este idiota despistado un entrenamiento intenso, romper su mentalidad desde cero y todo eso. Se divertiría mucho jugando con este hombre si tuviera la oportunidad. Desafortunadamente, debe tener en cuenta cómo reaccionaría su padre si se excediera.
Nos guste o no, los caballeros son la fuerza de combate principal de una casa noble. Son activos valiosos. Cualquier castigo considerado inapropiado solo crearía una tensión innecesaria entre señor y vasallo. Lucien no puede ir con todo todavía. Este no es el momento adecuado. Con un tono claro, habló. No puede seguir evitando los campos de entrenamiento solo por un pequeño incidente del pasado. Anunció que a partir de ahora vendrá más a menudo para aprender formas de espada. Ya ha perdido mucho tiempo pudriéndose. Tiene mucho que ponerse al día. Al escuchar al tercer joven maestro mencionar el aprendizaje de formas de espada, Hendrik se rió entre dientes, afirmó que es demasiado tarde para aprender formas de espada, dada la edad de Lucien. Explicó que después de los 15 años, empezar desde abajo sería una imposibilidad. Para un adolescente de 16 años que está encerrado en casa, esto básicamente se acabó. Las formas de espada son técnicas secretas y legados dejados por quienes vinieron antes que ellos. Con solo seguir los movimientos inventados por los antepasados, la nueva generación podría adquirir conocimientos. También podían refinar el cuerpo, ilustrando la sabiduría antigua en su máxima expresión. Pero las formas de espada solo son accesibles para personas con un camino de maná abierto para empezar. Según Hendrik, esos caminos de maná se cierran después de 16. Si Lucien empieza ahora no será más que ejercicio físico. Las formas de espada sin iluminación son similares a un cascarón vacío, completamente inútil. Quizás esto le convenga más al tercer joven maestro. Entrenamiento inútil para un noble inútil. Incluso podría convertirse en el mejor bailarín del imperio mientras lo hace. De esa manera, puede ahorrar tiempo al buscar aquello para lo que realmente es apto en lugar de blandir una espada sin pensar. Hendrik también propuso que Lucien debería dedicar sus días a cuidar los jardines. Después de todo, cada uno tiene un papel que desempeñar en este mundo. A juzgar por el silencio de los otros caballeros, parece que apoyan la burla de Hendrik. El caballero bigotudo estaba muy orgulloso de sí mismo por haber derribado a un muchacho noble, dejándolo sin palabras e incapaz de decir una palabra. En verdad, la afirmación de que el camino del maná se cierra a los 16 años es una mentira descarada. Es algo que se podría descubrir fácilmente con un poco de investigación, pero eso a Hendrik no le importa. Si alguna vez lo llaman la atención, puede hacerse el tonto y tratar de suavizar las cosas en silencio. Su verdadero objetivo ya está cumplido. Él solo quería aplastar por completo las esperanzas de un niño tonto que ni siquiera puede discutir. Todos los caballeros en el campo de entrenamiento ven a Lucien como un gusano patético, aterrorizado y congelado en el lugar incluso mientras un simple sirviente se burla de él. En respuesta, el tercer joven maestro siguió el juego y respondió con una voz dócil y temblorosa. Afirmó que la afirmación de Hendrik suena un poco diferente a los textos. Hasta donde él sabe, el camino del maná no se cierra a los 16, sino a los 25. No debería haber ningún problema si empieza ahora. Hendrik afirmó groseramente que tenía razón. Lucien se abalanzó e implicó a su hermano mayor Jordi al preguntarle si el jefe de Hendrik comparte la misma opinión sobre el tema. El idiota de Hendrik respondió con confianza que su jefe lo respaldaría. Ni siquiera sabía que había caído en una trampa hábilmente preparada. Lucien lamentó que la casa Valdec debe estar camino a la ruina en estos días. Incluso incluyó al despistado Hans en su actuación. El tercer joven maestro se quejó de que este tonto caballero frente a él ni siquiera podía entender la cosa más básica que incluso un perro callejero sabría. ¿Cuántos talentos prometedores han visto sus oportunidades robadas por ignorancia? Si los caballeros de su casa ni siquiera pueden retener una verdad fundamental en sus pequeños cerebros, la próxima generación de caballeros está condenada. Gracias a la lengua suelta de Hendrik, Lucien pudo echarle la culpa al cráneo vacío de su querido hermano. Si Jordi dirige su campo de entrenamiento con tanta ignorancia es una vergüenza para la casa y una clara crisis. Solo un simple vasallo como Hendrik nunca intentaría engañar al propio hijo del señor. Después de escuchar el enérgico discurso de Lucien, el señor Bigote tropezó un poco. Ser acusado de engañar al hijo del gran duque es un asunto grave. No hay manera de que un caballero de la familia Valdec haga algo tan mezquino, ¿verdad? Por miedo a decir algo equivocado, Hendrik mantuvo su declaración anterior. Lucien tiene intención de tomar este asunto en serio. Este nivel de supervisión no puede pasarse por alto. Es hora de mostrarle a este gran caballero lo que sucede cuando mueve la lengua de manera incorrecta. Sir Hendrik no parece darse cuenta de lo grave que es este asunto. Si simplemente hubiera querido humillar a Lucien, el benévolo joven maestro lo habría dejado pasar gentilmente. Está dispuesto a admitir el hecho de que Hendrik y todos los demás en este lugar lo miran con hostilidad debido a sus propias faltas por olvidar sus nobles deberes y perder el tiempo en vano. Él nunca reprendería a su pueblo por pedirle cuentas. Aparte de eso, si los caballeros y su hermano, el pilar de un gran ducado, están obstaculizando el reclutamiento de talentos con conocimientos incorrectos, Lucien no se quedará de brazos cruzados y hará la vista gorda. La ignorancia causaría grietas en el poder militar de los estimados caballeros Valdec. Estrictamente hablando, podría suponer un grave peligro para su pueblo. En tan pocas palabras, Lucien dio vuelta a la situación y convirtió la burla en un discurso honorable. Como alguien que lleva con orgullo el nombre Valdec, es justo que se sienta indignado por tal mala práctica. Expuso su argumento muy bien y le hizo entender al tonto de Hendrik la gravedad de sus palabras. Era mejor que preparara su bigote para las consecuencias de este encuentro. Lucien amenazó con informar de este incidente a su padre y solicitar una represión interna contra los vasallos de Jordi. Hendrik no podía creer lo que acababa de pasar. El niño que solía temblar ante la más mínima burla ahora contraataca. Lucien era tan frágil como un corderito hace apenas un año. Ahora es como un lobo hambriento, un depredador máximo que podría aplastar al pequeño Hendrik sin dudarlo.
Al ver el alboroto, el dueño del campo de entrenamiento se vio obligado a intervenir. Jordi Valdec, segundo hijo del gran duque, por fin salió a jugar. Hendrik estaba a punto de cagarse en los pantalones mientras que Lucien estaba contento de que su hermano mayor llegara justo a tiempo. Jordi miró a su hermano pequeño con evidente repulsión. Presa del pánico, Hendrik corrió apresuradamente hacia su amo para explicarle lo que estaba pasando. Tropezó con sus palabras, luchando por encontrar una explicación que lo exonerara de cualquier falta. Jordi, cansado de sus nerviosos balbuceos, le hizo callar la boca. No hay necesidad de explicarlo. Jordi había estado observando desde la distancia todo el tiempo. Vio y escuchó con sus propios ojos el vergonzoso comportamiento de Hendrik. El caballero debería avergonzarse de haberse dejado influenciar por un niño que apenas tiene la mitad de su edad. Jordi estaba completamente decepcionado. Apretando con más fuerza el hombro del caballero, Jordi le ordenó que arreglara su fea expresión a menos que pretendiera poner a su amo en una posición aún más difícil. Hans se acurrucó detrás de Lucien mientras Jordi caminaba hacia ellos. El sirviente de corazón débil tembló mientras el tercer joven amo miró a su hermano mayor directamente a los ojos. Al ver a Jordi por primera vez en mucho tiempo, Lucien se burló de la cara de su hermano mayor. Jordi Valdec es considerado ampliamente como un noble entre los nobles. Es famoso por tener una personalidad de mierda incluso en la primera vida de Lucien. Como su influencia era mucho más débil que la del primogénito del gran duque, Jordi recurrió a reclutar a forasteros para su bando. La mayoría de ellos tendrían finales horribles. Cuando Jordi considera que una herramienta es inútil, procede a incriminarla por delitos o a dejarla en libertad. Por ahora, Lucien le dio a su hermano mayor una sonrisa educada y un saludo apropiado. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron, por lo que dio algunas frases genéricas. Sin andarse con rodeos, Jordi llamó a Lucien una criatura tonta. Afirmó haber visto todo lo sucedido desde que Leobro puso un pie en su campo de entrenamiento. Jordi le acusó de atreverse a actuar de una manera que manchaba la dignidad de su venerada familia. Lucien mantuvo su actuación y le pidió a Begbro que explicara su acusación. Jordi se disculpó diciendo que hacía mucho tiempo que Sir Henrik no estudiaba teoría, por lo que la interacción anterior fue simplemente un malentendido. Aún así, utilizar su honorable nombre para generar una confusión innecesaria fue un claro error. Hendrik no puede liberarse de responsabilidad por ello. Sin embargo, Jordi no tiene intención de reprender ni castigar a su hombre por un incidente menor, porque, a diferencia de su inútil hermano pequeño, él afirma saber el peso de la lealtad y cuánta sangre derramó Sir Henrik por la familia. Además, alguien que huyó, incapaz de soportar incluso el entrenamiento básico de esgrima, no tiene derecho a criticar y culpar a un verdadero caballero. Jordi insistió en que Lucien primero debe aprender a respetar a sus vasallos antes de lanzar acusaciones. Solo gracias a la obediente orden de caballeros, Valdec puede existir y gobernar. Jordi se volvió hacia sus hombres y pidió disculpas sinceras en nombre de su hermano pequeño por el Lucien de hoy, considerando las palabras de Lucien como un arrebato de un niño inmaduro al que se le debía mostrar indulgencia. Prometió cuidar especialmente a su tonto hermano menor. Lucien quedó bastante impresionado con la forma en que Jordi manejó su ataque verbal. El cerebro del chico trabaja bastante rápido. Lucien dirigió específicamente sus insultos y acusaciones contra Jordi, pero el segundo hijo astutamente lo transformó en un insulto contra los caballeros, irritándolos y salvando las apariencias en el proceso. Hoy fue solo un calentamiento, le daré crédito a Jordi por manejar el tema en cuestión. Con la mano en el pecho, Lucien reconoció el malentendido y agradeció la decisión de Jordi de abstenerse de un regaño justo por atreverse a insultar a un hermano mayor. Simuló tomar en serio las palabras de Jordi, considerándolas como una valiosa guía. Incluso mientras elogiaba a su hermano mayor, Lucien encontró una manera de llamarlo tonto y cabeza hueca con doble sentido. Expresó vergüenza por haber dicho cosas tan vergonzosas antes y se presentó como un hermano menor ansioso por aprender de la amabilidad de su hermano mayor. Lucien elogió exageradamente a Jordi, ordenándole a Hans que grabara de inmediato las enseñanzas de su hermano mayor. El papel no sirve, tales palabras deben ser bordadas en la seda más fina. Hacer esto tiene dos propósitos: utiliza a Jordi para borrar la imagen débil de Lucien y, al mismo tiempo, crear una nueva y sólida impresión en las mentes de todos. Esto es un cambio de marca, el patético tercer joven maestro ya no existe. En su lugar hay un hombre que sabe jugar el juego de la nobleza. Dicho esto, Lucien se disculpó y le pidió permiso a Jordi para irse. No hay nada bueno que esperar para ninguno de los dos y después de todo siguen discutiendo delante de los vasallos. Jordi no perdió, pero no pudo evitar sentirse furioso por las tácticas elocuentes de Lucien para provocar la ira. Quería mantener al pequeño imbécil en su territorio un poco más de tiempo para darle una lección más dura, pero Luciano le recordó que su padre lo ha estado vigilando de cerca estos días. Empezando desde cero, no tiene absolutamente nada que perder. Lo mismo no puede decirse de su hermano. Se giró y tomó el silencio de Jordi como un consentimiento. Lucien agarró a Hans y salió corriendo del campo de entrenamiento sin obstáculos. Disfrutó bromeando un rato con Jordi, así que ahora se despiden. Tan pronto como Lucien salió, Hendrik intentó espolear a su amo, Jordi, para evitar que se alejara intacto. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. En estos momentos Jordi está que estalla de rabia. Sabía que de alguna manera lo habían engañado. Lucien y Hans tomaron la misma ruta escénica que habían tomado antes. El sirviente personal se sintió bastante incómodo al saber que habían ofendido al segundo hijo. Lucien sabe mejor que nadie de que es capaz el segundo joven amo Jordi. Hans tiene miedo de las posibles represalias de ese monstruo. Incluso si de alguna manera tienen suerte esta vez, no hay garantía de que les vaya bien la próxima vez.
Hans parecía un animal indefenso, aterrorizado de ser cazado. Lucian entendió por qué Hans se comportaba así. El niño está pasando por algo que solo aquellos que han trabajado bajo la nobleza entenderían. Cuando un superior inútil hace un lío y se lava las manos, los de abajo generalmente son los que quedan abandonados y sufren. No hay nada más exasperante que un amo al que todo le importa un carajo. Lucian conoce muy bien ese sentimiento y no permitirá que el pequeño Hans pase por lo que él pasó. Le aseguró a su sirviente que un simple caballero no podría tocarlos. Él simplemente no permitirá que eso suceda. Hans lo ha pasado muy mal estos últimos días locos. Lucian está agradecido por todo lo que ha hecho. Cuando un maestro actúa como idiota, siempre son los de abajo los que terminan aplastados. Como asistente del excéntrico joven amo, Hans debe haber sufrido bastante. Para calmar sus temores, Lucian le prometió una cosa. A partir de ahora, no permitirá que su pueblo sea menospreciado. Nunca vivirán con miedo a pesar de las acciones aparentemente tontas de su amo. Hans tomó en serio la promesa del segundo joven maestro y tomó su mano de apoyo. De regreso en la finca Valdec, Lucian sale a pasear junto a su fiel asistente. Después del incidente en la sala de entrenamiento, le pareció extraño que todo se hubiera vuelto inquietantemente silencioso. Él es consciente de que Geordi no es del tipo que se queda sentado sin hacer nada y aceptando una paliza sin tomar represalias. Hoy, Lucian descubrió el pequeño truco que su hermano ha estado tramando en secreto. Recibió un trozo de papel que lo hizo enojar más que nunca. Por extraño que parezca, incluso el habitualmente dócil Hans no pudo dejar pasar el contenido de ese papel. Hermano y sirviente marcharon como si hubieran sufrido la más vil injusticia posible. Aquel hermano suyo se atrevió a tocar lo único que nunca debió tocar, la mesada de Lucian. Hans solo estaba a bordo porque incluso le descontaron el sueldo. Lucian se despertó temprano esta mañana y de muy buen humor. Sabía que la carta con el detalle del plan presupuestario de este mes estaba llegando. Este es el día en el que se supone que debe comprar hierbas de luz de luna adicionales y abastecerse de los suministros necesarios. Se suponía que su cuenta se repondría después del gasto excesivo del mes pasado. Al menos así debería haber sido. Pero al ver la cifra en ese trozo de papel, su sonrisa se desvaneció rápidamente. Quedó tan sorprendido que perdió el documento. Según el resumen del presupuesto, su asignación se ha reducido en un 75%. De un mismo modo, el salario de Hans se redujo en un 30%. Ese bastardo, Geordi, se atrevió a manipular sus números a través del compañero de cabeza que plantó en el anexo de Lucian. Fue imperdonable. Se atrevieron a hacerlo sabiendo que la malversación de fondos es un delito que se castiga con una ejecución severa, incluso en la sociedad noble. Lucian admitió que tenía parte de culpa. La única razón por la que su hermano pudo realizar una maniobra tan absurda fue debido al agujero en sus defensas. Tras el fallecimiento de la tercera duquesa, Luciano confió la gestión del presupuesto a otra persona. Dana, el exdirector, que había permanecido al lado de la familia durante mucho tiempo, administraba el presupuesto con diligencia y competencia. No hace mucho, Dana fue reemplazada por ese pequeño compañero verde que actualmente dirige la casa de Lucian. Hoy fue la primera vez que conoció cara a cara al nuevo director. Con una sonrisa en su rostro, le dio un saludo cortés a su supuesto jefe. Ella se presentó como Jenny. Ella quería saludar al hombre de la casa cuando fue nombrada por primera vez. Pero en aquel entonces, Lucian no parecía tener intención de salir de su reclusión. Es bueno que el largo periodo de pudrición en la cama finalmente haya terminado. A Hans no le gustó en absoluto su tono cuando le hablaba al joven maestro. Lucian admitió que Jenny no dijo nada fuera de lugar. Hoy quiere saltarse todas las presentaciones y las charlas triviales. Llegó a la habitación de la criada para discutir asuntos más urgentes. Para resolver rápidamente el problema de financiación, decidió hacerle preguntas directas a Jenny. Le preguntó si ella fue quien elaboró el absurdo plan de presupuesto para el mes. En respuesta, ella reprimió una risita. Jenny admitió orgullosamente que ella fue quien escribió todo. Citó que Lucian cedió plena autoridad al exdirector. Al asumir las responsabilidades de Dana, ella simplemente llevó a cabo sus tareas tal como le fueron asignadas. Jenny declaró astutamente que se siente un poco perpleja por el cuestionamiento del joven maestro cuando ella ha trabajado tan diligentemente todo este tiempo. Al fin y al cabo, organizar el plan de presupuesto era originalmente una tarea que el dueño de casa debía realizar personalmente. Lucian sabía que Jenny usaría ese hecho como excusa. Su negligencia es una vez más parcialmente culpable, por eso, debe admitir, no se pudo evitar. Sin embargo, todavía hay algo que no cuadra. Según el plan presupuestario, la mayoría de los fondos que su padre reheritó se asignaron de alguna manera a aumentar el salario de todos los sirvientes. Dado que el personal de su casa sufrió debido a la negligencia, está dispuesto a considerar la pérdida de dinero como compensación. Pero si ese es el caso, entonces ¿por qué le redujeron el salario a Hans en lugar de aumentarlo? Incluso un niño vería que esto fue un flagrante ataque financiero orquestado por el joven director. Jenny se hizo la tonta e insistió en que debía haber habido un error. Ella utilizó la lucha por administrar un hogar como excusa para tal descuido. Instó a las empleadas domésticas que trabajan bajo su mando a que testifiquen sobre lo sobrecargada que ha estado de trabajo. Al ver cómo se congelaban bajo su mirada, es evidente que Jenny ya se había apoderado de la casa a través del personal. Con sonrisas frenéticas, todas las sirvientas se apresuraron a defender la decisión de Jenny mientras elogiaban a la señorita Jenny. Incluso prometieron ayudar mejor al jefe de policía a partir de ahora para evitar tal descuido. Lucian suspiró derrotado y se retiró con Hans.
La única vez que Hans esperaba que su amo se resistiera, pero no lo hizo. En este momento, el cuerpo de la casa está bajo el nombre de Lucian, pero las manos y los pies de su anexo están escuchando a otra persona. Antes de salir de la habitación de la criada, Lucian le lanzó a Jenny una última pregunta. Esperaba que ella respondiera con cuidado. Él le preguntó directamente quién era su amo. Para responder a esa pregunta, Jenny insistió en consultar primero a su señor Geordi. Según Lucian, los tejidos que se han infectado deben ser extirpados para que el cuerpo pueda vivir. Y ahora mismo, su corazón se está pudriendo desde dentro. La cura para esa podredumbre podría encontrarse en una taberna ubicada en las sombrías calles del territorio Valdec. Cubierto por una capa oscura, el tercer joven maestro arrastró a Hans al dudoso establecimiento con el pretexto de ir a pescar para calmar su mente. En lugar de entrar en aguas abiertas, entraron en una guarida de lucha subterránea llena de jugadores degenerados. En el centro de la taberna había un ring donde los luchadores se batían a puñetazos por los clientes. Si le preguntas a Lucian, este es el lugar perfecto para pescar. Quién sabe, quizás hoy pesquen uno grande. Paseando junto al evento principal, caminó hacia el bar vacío. El camarero lo vio desde lejos y de inmediato le advirtió que ese lugar no es para que los niños husmeen. Lucien se quejó de que un casino no debería ser tan exigente en cuanto a los clientes. ¿Qué pasa si resulta que ese cliente tiene mucho dinero para apostar? Tan pronto como mostró su rostro, la actitud del camarero cambió positivamente. Hay algunas razones por las cuales Lucien no hizo que la criada principal fuera golpeada con una paleta frente a todo el personal. Primero, Jenny no es solo una simple empleada. Ella tiene un respaldo serio. Ella es la hija de la nodriza que prácticamente crió a Jordi desde que era un bebé. Él la ve como una hermana. Tocar a esa mujer sin cuidado solo avivaría las llamas y convertiría el problema en algo mayor. En segundo lugar, la jerarquía en el anexo de Lucian era un completo desastre, peor de lo que imaginaba. Su situación actual va mucho más allá del sentido común y requiere una receta adecuada. Por último, su padre, el duque, está observando. No hay forma de que ese hombre no sea consciente de la interferencia presupuestaria. En otras palabras, arreglar el caos en su hogar es simplemente otra prueba que debe pasar. Solo tendrá que demostrarle al gran duque y a su personal lo que tiene bajo la manga. Para empezar, decidió tomar lo que le quedaba de su reducida asignación y jugar en las mesas de juego de ese sórdido garito. Lenta pero severamente, su pila de fichas fue creciendo a medida que jugaba cada mano de cartas a la perfección. Los sonidos de las elegantes barajas del croupier llenaron la sala. Ese es el sonido del dinero fluyendo de regreso a los bolsillos de Lucian. Han pasado algunas horas desde que se sentó, se encerró y comenzó a aumentar su bankroll. Estaba ganando tanto seguido que su mesa había acumulado público. Acaba de acabar con uno de los veteranos más experimentados de la guarida sin despeinarse. Como visitante habitual del lugar, el veterano no podía creer que un mocoso lo hubiera vaciado. Lucian habló un montón de mierda en la mesa, lo que lo convirtió en un oponente exasperante contra el cual jugar. Afortunadamente, el veterano sabía cuándo reducir sus pérdidas y dar marcha atrás. La mente de Hans quedó atónita. Él nunca supo que su amo era un jugador tan experto. Con grandes pilas de fichas desbordándose a su alrededor, Lucian exigió un nuevo oponente, preferiblemente alguien que pudiera manejarlo. Además de llenarse los bolsillos con dinero del juego, está limpiando a los pobres tontos de esta sala de juego por otra razón. Según sus estimaciones, el tipo al que ha estado buscando está a punto de hacer su movimiento. Como era de esperar, la puerta del casino oculto se abrió de par en par para dar la bienvenida a un nuevo contrincante. La predicción de Lucian fue exactamente la indicada. Ya es hora de pescar el pez grande. Un hombre corpulento entró en el pasillo, atrayendo la atención de todos. Tenía un exterior robusto y una fea cicatriz en su rostro. El hombre se disculpó por no haber reconocido de inmediato a un invitado tan distinguido y por el saludo tardío. Se presentó como Hugo, el gerente de este humilde establecimiento. Hugo chasqueó los dedos y sus traficantes entraron en acción. Se disculparon con todos los demás clientes dentro del casino, ya que deben cerrar el negocio durante el día para atender ciertas circunstancias. Los empleados capacitados sacaron cortésmente a los jugadores de la sala y les prometieron tratarlos con mayor generosidad en su próxima visita. El negocio de Hugo está sufriendo un duro golpe por incomodar a sus otros huéspedes, pero eso no importa en este momento. Mientras el joven maestro Lucian pueda disfrutar del juego en paz, valdrá la pena. Lucian estaba genuinamente impresionado de que Hugo lo reconociera a pesar de que no había estado en público durante un tiempo. Por otra parte, ese tipo de intuición es un requisito para sobrevivir en este negocio corrupto. Una vez más, el gran hombre se disculpó por la demora en su saludo. Lucian afirmó que simplemente vino para cambiar de ritmo, por lo que no pasó nada malo. Hugo elogió sus torres de fichas acumuladas. Hacía mucho tiempo que un huésped del establecimiento no acumulaba una cantidad de ganancias tan grande. Si a Lucian no le importa, Hugo pide permiso para convertirse en su próximo oponente en la mesa. El tercer joven maestro incitó al hombre corpulento a continuar. Con una sonrisa patentada de servicio al cliente, Hugo afirmó humildemente que no es rival para el joven maestro, pero que hará lo mejor que pueda para mostrar los pocos trucos que aprendió con el tiempo. Seguramente una batalla contra el gerente del casino sería suficiente para pasar el tiempo. Sintiendo la presión que emanaba del gran hombre, Hans le susurró al oído a su amo, instándolo a cobrar y a sumergirse ya que ya habían ganado mucho dinero. Tiene un muy mal presentimiento sobre ese hombre de la cicatriz. Hans había visto muchas personas aterradoras en el castillo, por lo que sabía que este tipo hablaba en serio. Los ojos de Hugo impactaron especialmente el corazón de Hans. Es verdaderamente raro encontrar ojos como esos. A Lucien le agradó saber que los años que Hans pasó trabajando como sirviente en una casa noble no habían sido en vano.
Todo lo que Hans sentía en sus entrañas era verdad. Puede que Hugo el tiburón negro tenga una sonrisa amable en la superficie, pero no se ganó su apodo por nada. En la vida anterior de Lucian, el nombre de Hugo sacudió el inframundo como un desastre natural. Su camino comenzó en los oscuros callejones de una ciudad bajo el territorio de Valdec. Usó su cuerpo rudo y robusto para hacer sangrar a sus enemigos. Equipado con violencia y planes inteligentes a su disposición, se convirtió en una fuerza imparable. No pasó mucho tiempo para que Black Shark Hugo ganara prominencia e infamia. Se metió en el juego, el contrabando e incluso en asesinatos por encargo. Él se metería en todos los delitos que dieran mejores ingresos. Con sus métodos despiadados, finalmente expandió sus operaciones y se hizo conocido como el Rey de la Noche, gobernando el inframundo de 5 territorios. Más tarde, utilizaría el inminente colapso del imperio como un trampolín hacia algo más público. Con expertas maniobras políticas, consiguió para sí el título de barón. Fue uno de los primeros en adaptarse a una era de caos, evolucionando hasta convertirse en uno de los temibles señores de la guerra del imperio. Pero en este momento, Black Shark Hugo no es más que un novato en la escena del inframundo. Eso no cambia el hecho de que es un tipo muy peligroso. Hoy es el momento de bajar el anzuelo y pescar un tiburón salvaje en las aguas sangrientas. Con una baraja de cartas y una montaña de fichas colocadas sobre la mesa, Lucian propuso que jugaran a un sencillo juego de cartas. Hugo estuvo de acuerdo y añadió que no deberían establecer un límite de apuestas. Después de todo, no puede permitir que el joven maestro de la familia Valdec se aburra con pequeñas apuestas. Lucian felizmente aceptó la estipulación. Está contento de encontrar a alguien que hable su idioma correctamente. En el interior, Hugo ve a Lucian como un típico mocoso que solo actúa con rudeza debido a su apellido. Un cachorro despistado que ni siquiera se da cuenta de que sus alegres palabras servirán como la soga que se apretará alrededor de su cuello. Un silencio ensordecedor llenó la sala mientras los crupieres repartían sus respectivas cartas. La verdad es que no esperaba que el mocoso acabara con los dedos de antes. Aún así, Hugo podría utilizar las ganancias de Lucian a su favor. A sus ojos, un niño inmaduro ebrio por un poco de victoria solo caería más profundamente en la miseria cuando comenzara a perder. Hugo está ansioso por desangrar a este despreocupado mocoso noble con cada mano que juegan. Antes de que pudieran empezar a jugar, Lucian actuó como si acabara de recordar algo que necesitaba hacer. Antes de empezar a intentar desangrarse mutuamente, a Lucian le gustaría hacerle una pregunta a Hugo. Esta es la primera vez que se encuentran, pero el joven maestro ya encuentra bastante agradable al cerebro criminal. Se puede juzgar a un líder simplemente observando la atmósfera que rodea a sus subordinados. Es evidente que este casino no es exactamente una operación legal. Gestionar un negocio clandestino a esta escala no es tarea fácil. Si Hugo cruza la delgada línea de la legalidad, la familia Valdec sin duda se enteraría y probablemente ya habría ocurrido una purga hace mucho tiempo. Hugo insistió en que conoce su lugar y tiene cuidado de no ofender a los superiores. Lucian puede ser un miembro de la familia Valdec, pero le aseguró al tiburón negro que no es del tipo tenso. En lugar de andarse con rodeos, Lucian exigió una respuesta honesta. Quería saber cuándo planea Hugo iniciar la producción en masa. Sin siquiera inmutarse, el tiburón negro preguntó a qué exactamente se refería el niño. Cuando Lucian mencionó que se estaba preparando algo en Vestra, Hugo sintió que se le encogía el estómago. El tercer joven maestro de la familia Valdec dejó caer casualmente la bomba atómica que conocía sobre el alucinógeno ilegal en el que Hugo había estado trabajando. La bomba de la verdad succionó el aire de esa habitación subterránea. Incluso los guardias apostados en la puerta quedaron desconcertados. De todos, Hans es probablemente el más atónito, y se nota. Hugo dejó caer sus cartas sobre la mesa mientras su cerebro comenzaba a formular una respuesta adecuada. Al final decidió hacerse el tonto, pero su tartamudeo dejó en evidencia que estaba conmocionado. Empezando con sus fichas, Lucian redobló la apuesta con su acusación. Con una sonrisa pícara en el rostro, añadió que también sabía que Hugo fue un encargo del marqués Logran. Los alucinógenos fueron formulados para sacudir el territorio Valdec con la distribución ilegal de drogas. No aprecia en absoluto las tácticas baratas del marqués. En su opinión, existe una línea que no se debe cruzar entre las familias nobles. Le preguntó a Hugo si compartía la misma opinión. Según la visión de Lucian sobre esta traición, sería más apropiado ver al tiburón negro como el más impresionante. ¿Quién más podría tener la audacia de atreverse a cometer un crimen tan atroz en territorio Valdec sino él? Si algo, por pequeño que fuera, saliera mal y lo atraparan, todos los que estuvieran relacionados con el Gran Ducado intentarían descuartizarlo miembro por miembro. Cada músculo a disposición del Gran Duque lo cazaría como a un perro sin excepción. En este momento la mente de Hugo es un desastre. Si dice algo incorrecto, se arriesga a morir y a quedar completamente expuesto. Por estos lares la familia Valdec es el peor rival que uno puede tener. Normalmente, este asunto no habría salido a la luz pública hasta 2 años después. Por aquella época, el Gran Duque recibió un informe que detallaba la propagación de una nueva droga en su territorio. Hake fue uno de los soldados desplegados para atacar la base del tiburón negro, pero fue demasiado tarde. Hugo ya había huido de la ciudad, sin dejar rastro de actividades ilícitas en su guarida. La experiencia de Lucian de ser estafado en aquel entonces resultó ser bastante útil ahora. Incluso con todas las cartas sobre la mesa, Hugo insistió en que debía haber algún tipo de malentendido. Insistió en que él era solo un humilde gerente que ganaba unos centavos en un pequeño local de juego y que nunca se metería en el mundo de las drogas.
Con convicción, afirmó que algún competidor celoso debía estar difundiendo rumores falsos para sabotearlo. Si se le daba la oportunidad, prometió descubrir él mismo la fuente de ese rumor. Como el hombre corpulento se negó a ceder, Lucian añadió un poco más de detalle a la historia. Le preguntó a Hugo si el molino de arroz que había estado operando era solo otra tienda común y corriente, y si el pasaje subterráneo que conectaba justo afuera del castillo era solo una ruta de escape inocente. Por última vez, Lucian exigió una respuesta a su primera pregunta. ¿Se están acercando a la etapa de producción en masa? Hugo se desplomó en su silla. De alguna manera quedó acorralado y quedó en posición de jaque mate. El niño sabe sobre la tienda falsa y el pasaje secreto. Si sabe tanto, las excusas son prácticamente inútiles ahora. Acorralado como un animal salvaje, Hugo consideró matar al tercer hijo del duque en ese mismo momento. Sus hombres ya habían sacado sus armas ocultas. Un niño noble sin guardias puede morir fácilmente de un solo golpe. Lucian instó al tiburón negro a pensar cuidadosamente antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Al fin y al cabo, están jugando con sus vidas como fichas. Le recordó a Hugo que considerara su próximo movimiento, dada la forma en la que había llegado a su posición. El hombretón descartó la tonta idea de matar al hijo del gran duque Sigmund. Si lo atrapan, y hay muchas posibilidades de que así sea, Hugo se vería en una posición en la que pedir la muerte sería la salida misericordiosa. Para salvar su pellejo, se tragó su orgullo y cayó de rodillas. Con la mayor sinceridad, pidió que lo libraran de la ira del gran duque. Podía decir que había una razón por la cual el joven maestro vino a buscarlo personalmente en lugar de derribar sus puertas con un batallón de caballeros a cuestas. Si el resto de la familia Valdec supiera de sus crímenes, su cabeza habría volado hace mucho tiempo. En este punto, si Lucian le dijera que fuera un perro, sería un perro. Si Lucian le dice que ladre, ladrará. Si se le ordena gatear, se arrastrará. Los hombres de Hugo se alinearon detrás de él y se unieron a su jefe para inclinarse y suplicar. El hombre que estaba destinado a convertirse en una de las personas más poderosas en el futuro del imperio había sido reducido a tal estado. Después de una breve consideración, Lucian se levantó de su cómodo asiento. Mantener un perro tan útil a su lado no suena tan mal en absoluto. Resultó que, después de todo, necesitaba tener algunas manos y pies expertos a su disposición. Al oír esto, Hugo se comprometió a seguir cada una de sus palabras. Pero Lucian no quiere eso para un hombre del calibre de Hugo. Sería un poco aburrido. Él sabe que el tiburón negro nunca se conformaría con ser un simple perro de caza. Al encontrarse cara a cara con el hombre suplicante, Lucian propuso un mejor trato para todas las partes involucradas. Le preguntó a Hugo si quería intentar convertirse en caballero. Escuchar esa palabra despertó algunas emociones profundas dentro del tiburón negro. Como cualquier otro niño, alguna vez anheló con locura el sueño de convertirse en caballero. Al final, no tuvo más remedio que renunciar a esa quimera. A medida que pasaba el tiempo, la realidad de la vida se le hizo más clara. No importa cuántas habilidades haya desarrollado, cuán fuerte se haya vuelto y cuántas veces haya arriesgado su vida por un maestro, él no es más que un campesino de baja cuna a sus ojos. Él era solo una herramienta útil, un trozo de músculo que podía ser usado y abusado por aquellos con poder real. Por factores ajenos a su voluntad, por las circunstancias de su nacimiento, no puede alcanzar su sueño por mucho que sangre. Para responder a la pregunta de Lucian, por supuesto, quería ser un caballero. Lo deseaba tanto que estaría dispuesto a golpearse la cabeza contra el suelo para tener la oportunidad de convertirse en uno. Si pudiera lograr ese sueño, incluso vendería su alma a cualquiera que pudiera hacerlo realidad. Frente a Lucian hay un hombre vulnerable que se aferra a un sueño de infancia. En nombre del honor de la familia Valdec, prometió ayudar a Hugo a convertirse en un verdadero caballero. Si puede poseer la integridad y el honor de nunca avergonzarse de sí mismo en el futuro, el mero estatus no se convertirá en un obstáculo. En ese momento, el rostro brillante de Lucian quedó grabado en la mente de Hugo. Le ofreció a Hugo la oportunidad de vivir como persona, no como una mera herramienta. Unos días después de aquel encuentro en el garito de juego, Lucian organizó una reunión con todo el personal de su casa y su anexo. Presentó a una nueva incorporación a su creciente equipo. Hugo lo apoyó como un talento capaz recién contratado desde el exterior. En contraste con el comportamiento informal de su amo, Hugo se presentó con vigor y confianza. Dice que está deseando trabajar con sus nuevos superiores, pero su cara aterradora perturbó al personal. Las criadas y mayordomos no sabían cómo responder apropiadamente al repentino anuncio del joven amo. Con la introducción ya hecha, Lucian tiene la intención de pasar al evento principal. Ordenó a su gente que trajeran de inmediato a la criada principal, Jenny, a su oficina. Los mayordomos inmediatamente retrocedieron al oír la orden del joven amo. Lucian mencionó que es apropiado presentarle la nueva empleada a la jefa de limpieza. Después de todo, no pueden tener una conversación desordenada como la última vez. Él simplemente quería informarle la noticia primero a la muy ocupada Jenny. Como era de esperar, todo su personal reaccionó como si respondieran a la doncella jefa y no a él. La situación normal ya no se puede reparar con métodos normales. Ni una sola criada ni un mayordomo atendieron su orden. Para ellos, Lucian no parece más que una cuerda podrida sin ningún poder real. Tendrá que orquestar una demostración de poder tan convincente que pueda recuperar el control de su propia casa. Uno de los mayordomos se acercó y le suplicó a Lucian que también considerara su situación. Todos en este anexo saben que la criada principal, Jenny, es la favorita de Lord Jory. Ella se ha apoderado completamente de la casa y del personal. Los mayordomos y las criadas se atreven a protestar contra su inútil señor por insistir en avivar las llamas y ponerlos en una situación difícil. Habían preferido vivir tranquilos como antes, cuando el joven amo lo único que hacía era descomponerse en su cama. Hans ya no podía escuchar a estos humildes sirvientes.
Les gritó a todos que despertaran y recordaran su deber olvidado. El dueño de esta casa es el joven amo Lucian y no esa perra pelirroja ni ese insufrible Geordi. Observando la locura desde la barrera, Hugo comprendió firmemente la situación actual y ofreció una solución sencilla. Dado que las duras palabras del joven amo parecen demasiado buenas como para desperdiciarlas en estos estúpidos sirvientes, puede traer una alternativa más efectiva. Ya ha escuchado suficiente y ha comprendido lo que hay que hacer. Hugo le aseguró a su amo que él se ocuparía del problema. Para aquellos que ya no saben distinguir entre lo alto y lo bajo, el método para generar lealtad es terriblemente simple. Advirtió que su camino podría ser un poco duro, por lo que necesita el permiso del jefe. Lucian estaba contento con lo rápido que funciona el cerebro de Hugo. Esa es la razón principal por la que se esforzó para reclutar al grandote. Esta vez la suerte realmente estuvo de su lado. Hugo todavía estaba en las primeras etapas del desarrollo del fármaco. Si hubiera ido más allá, nunca habría podido atraer al tiburón negro a su lado. Con la mayor confianza, le dio permiso a Hugo para hacer precisamente lo que ambos estaban pensando. Le dio luz verde a su nuevo confidente para que subiera la intensidad tanto como fuera necesario. Para empezar, Hugo se acercó al mayordomo que protestaba, elevándose sobre el pequeño sirviente. Mirar de cerca al tiburón negro haría temblar de miedo a cualquiera. Su figura intimidante y su mirada asesina abrumaban los sentidos. Parecía el tipo de persona capaz de cometer crímenes atroces. El mayordomo se convenció de que Lucian debía haber recogido a un matón de callejón. Con aire de suficiencia, se ofreció a darle algunos consejos al grandullón como alguien que conoce la situación en esta casa y le advirtió a Hugo que eligiera el lado correcto. El mayordomo engreído intentó asustar a Hugo con la amenaza de la crueldad del joven maestro Geordi. Todos estos sirvientes creen que la balanza se inclinó hace mucho tiempo en contra de Luciano. Seguramente el matón gigante no será tan tonto como para arriesgar su vida por unas pocas monedas, ¿verdad? Hugo encontró patéticas las últimas palabras del mayordomo engreído. Su puño calvo encontró el rostro del mayordomo y dejó su mierda limpia. Un solo golpe fue suficiente para reorganizar el cráneo de ese tipo. El poder detrás del golpe fue tan compacto que envió al engreído mayordomo volando hacia la pared más cercana como un muñeco de trapo. Los ojos de Hans casi se salen de sus órbitas mientras Lucian se da palmaditas en la espalda por haber contratado a semejante bestia. Hugo caminó lentamente hacia el cuerpo inerte del mayordomo. Un solo golpe casual fue todo lo que se necesitó para restablecer de fábrica a ese tipo usando la violencia. Los otros mayordomos temerosamente criticaron al nuevo empleado por usar la violencia dentro del castillo. El tiburón negro no se vio afectado en absoluto por sus palabras vacías y débiles. Dio la casualidad de que Hugo se especializa en educar a bastardos locos. Esta es la primera tarea perfecta para él. Unos momentos después, no se pudo observar ningún signo de disenso entre el personal de la casa. Incluso siguieron la orden del tercer joven amo de traer a la criada Jenny, incluso si tenían que usar la fuerza. Con una visible marca de bofetada en su cara, Jenny gruñó y aseguró a todos que no se saldrían con la suya tratándola así. En lugar de acobardarse ante sus amenazas vacías, los mayordomos reeducados le dijeron que se callara y se fuera. Acostumbrada a estar al mando, no estaba acostumbrada a que la gente le levantara la voz. Ella siguió parloteando sobre castigar a quienes se oponían a ella, solo para detenerse cuando se abrió la puerta de la oficina de Lucian. Ante ella se extendía una escena ridícula. Las criadas y mayordomos bajo su influencia se han visto obligados a arrodillarse en el suelo para reflexionar sobre sus errores. El miedo que sentían por Jenny fue superado por el terror que Hugo les mostró. Mientras tanto, el tercer joven señor estaba de pie junto al alféizar de la ventana con las manos apoyadas tras la espalda, ora cultivando y Lord Maxim. Se giró para encarar a la recatada jefa y le dedicó una sonrisa y un saludo. Se alegra de ver que sus empleados finalmente están haciendo su trabajo correctamente. Lucía notó la marca de la bofetada en su mejilla y disculpó el entusiasmo del niño. Jenny estalló de ira, segura de que su joven y flaco amo no podría salirse con la suya tratándola así. Ella se negó a doblegarse ante Lucian, como lo hacían todos los demás, y repitió que su joven amo, Geordi, nunca permitiría que esta maniobra pasara inadvertida. Ella tuvo la audacia de afirmar que si paraban ahora, dejaría que el incidente de hoy terminara sin repercusiones graves. Lo único que Lucian pudo hacer fue reír. Él tomó despreocupadamente el látigo de su escritorio y caminó hacia la criada rebelde. ¿Por qué terminar algo bueno cuando apenas está empezando? El día es joven y su mano que azota pica. Instó a la jefa Jenny a que dijera lo que quisiera. Ella debería sacar todo de su sistema mientras aún pueda, porque antes de que termine el día, ella estará tocando a la puerta del infierno. La ejecución es un método utilizado desde la antigüedad para advertir a los malhechores. Es a la vez llamativo y eficaz. La hoja tiene una justificación, un objetivo claro y, sobre todo, deja una impresión duradera en quienes presencian la caída. En otras palabras, es un ritual probado y verdadero. Lucien se acerca a la criada Jenny con el látigo en la mano. Ella lo miró con desprecio y disgusto. Él miró hacia atrás con apatía, su mirada sin un solo parpadeo. Hoy puede indicarle al gran duque que el débil y patético tercer hijo ya no existe. Llamó a sus mayordomos con un movimiento del dedo. Agarraron a Jenny con fuerza para mantenerla en su lugar y la obligaron a arrodillarse sobre sus rodillas. La mujer que hace unos momentos tenía control total sobre la casa quedó inmovilizada, incapaz de moverse. Incluso en una posición tan comprometida, se atrevió a hablar en contra de Lucien, negándose a creer que el muchacho no tendría las agallas para respaldar sus amenazas. Ella cree firmemente que si alguien le hace un solo rasguño, el joven maestro Geordi no se quedará sentado mirando. Jenny hizo alarde del hecho de que su madre era la nodriza de Geordi. Crecieron juntos como hermano y hermana. En ese momento, Lucien se había aburrido de sus advertencias vacías. Esta es su última oportunidad de arrepentirse.
pero insiste en repetir la misma frase cansada una y otra vez. Si ella muere mientras canta inútilmente el nombre del hermano de Lucian hasta el final, ¿no sería esa una existencia ridícula? Si Jenny tuviera otras cartas en el bolsillo, ahora sería el momento de jugarlas. Como una radio rota, sigue parloteando sobre lo que haría el joven maestro Geordi. Lucian tuvo que intervenir y corregir su visión equivocada del mundo. Él ya tiene suficientes justificaciones para matarla. Está acusada de los delitos de insulto a un noble, negligencia en el cumplimiento del deber, incitación y malversación de fondos. Con la lista de crímenes que cometió, debe estar loca para creer que su pequeña conexión de nodriza con Geordi la salvaría. Ella está muy equivocada respecto de su lugar en este mundo. En el mejor de los casos, el Geordi que ella sigue mencionando podría golpear a Lucian unas cuantas veces, y eso es todo. Y si el Gran Duque interviene, ni siquiera podrá hacerlo. Por el contrario, su padre podría incluso recompensar a Lucian por manejar adecuadamente un culto descontrolado que estaba causando problemas internos en su casa. Jenny debe estar olvidando que Geordi es solo otro heredero del ducado. Ese mismo título pertenece a la persona que está frente a ella. En su primer encuentro, Lucian claramente le dio la oportunidad de aclarar las cosas. En lugar de eso, decidió sentarse en su caballo alto con flagrante falta de respeto. Ella misma provocó esta situación. Al escuchar al tercer joven maestro exponer los hechos, su ilusión se hizo añicos. Por primera vez desde que la trajeron, Jenny tembló de miedo. Desesperada por salvar su pellejo, admitió sus malas acciones y rogó que la perdonaran. Desgraciadamente, no podrá evitar considerarse desafortunada. Lucian hizo que ese látigo funcionara a máxima potencia. El sonido de la carne desgarrándose y la sangre salpicando llenó la oficina. La noticia de la captura de Jenny llegó rápidamente a oídos del segundo joven maestro. Junto a sus caballeros, Geordi se apresuró a ir a la oficina de Lucian. La preocupación era evidente en su rostro. No podía creer que su inútil hermano menor tomara medidas tan drásticas. Hace apenas unos días, Jenny le contó que el niño se había retirado después de ser humillado en los aposentos de servicio. Ahora amenaza con matar a cualquiera que se le oponga. Pero eso no es lo único que desconcierta a Geordi. En caso de que algo así sucediera, plantó a algunas personas en la residencia unifamiliar de Lucian. Esos sirvientes plantados deberían haber hecho todo lo posible para detener a Lucian y ponerse del lado de Jenny. Pero la situación ha llegado a un punto sin retorno. En un solo día, Lucian obtuvo el control de todo el anexo, incluidos aquellos que debían responder ante Geordi. Los caballeros aseguraron a su joven amo que los informes debían ser erróneos, por lo que debían calmarse por un momento. Creen que el cobarde Lucian no tiene el temperamento para hacerle daño a nadie. Sobre todo, todavía creen que el tercer joven amo teme a su señor Geordi más que a nada en el mundo. Al escuchar los presuntos hechos, Geordi se tranquilizó. Eso fue hasta que oyeron el sonido de un látigo desgarrando la carne y el grito agonizante que le siguió. Geordi cerró de golpe la puerta de la oficina de Lucian. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el látigo, que goteaba sangre fresca por todo el suelo. Lucian estaba detrás de Jenny. Su espalda estaba llena de laceraciones nudosas mientras la sangre fluía libremente de sus heridas frescas. Fue una visión que Geordi jamás hubiera imaginado en 1.000.000 de años. Incluso Geordi el Cruel quedó desconcertado ante tan dolorosa escena. Cuando hizo notar su presencia, Lucian simplemente preguntó qué traía a su estimado hermano a su territorio. Se disculpó por no recibirlos adecuadamente. Está un poco ocupado ahora, por lo que Geordi y su caballero podrían regresar más tarde. Para algunos, podría resultar difícil de digerir desarraigar la fuente de la desobediencia en su casa. Ignorando la presencia de su hermano, le pidió a Hugo que ayudara a Jenny a ponerse de pie nuevamente. El segundo joven maestro ordenó a sus caballeros, Oliver y Hert, que saltaran y trajeran a Jenny a su lado inmediatamente. Oliver y Hert atendieron el llamado de su amo y se lanzaron hacia adelante. En respuesta, Luciano le dio a Hugo un mandato ominoso. Si alguien se atreve a acercarse a 3 pasos de su posición, Hugo es libre de cortarle la garganta a la criada principal. Lucian asumiría con mucho gusto toda la responsabilidad por las consecuencias. Al ver sus ojos trastornados, Oliver y Hert detuvieron inmediatamente sus pasos. Con una afilada cuchilla en la mano, Hugo le aseguró a su jefe que tenía cubierto el corte de garganta, por lo que el joven maestro Lucian podía estar tranquilo. La punta de la hoja rozó la carne de Jenny, derramando más sangre. Lo único que pudo hacer fue gritar por su querido Lord Jory. El segundo joven maestro le imploró al tiburón negro que soltara la daga de inmediato. Declaró que si no se seguían sus órdenes, se decapitaría no solo la cabeza de Hugo, sino también la de toda su familia. Sus cabezas cortadas serían colgadas en las murallas de la ciudad. Hugo ni siquiera parpadeó ante la insignificante amenaza de Geordi. Su amo es Lord Lucian. No tiene por qué obedecer órdenes de nadie más. Pase lo que pase después, él actuará según su deber y seguirá la voluntad de su amo. Geordi se dio cuenta inmediatamente de que no tenía poder en esta situación. Redirigió su pregunta a Lucian, confrontando a su hermano pequeño sobre lo que Jenny había hecho para merecer un trato tan duro. Lord Lucian rápidamente enumeró sus crímenes de insultar a sus superiores, desobedecer órdenes e inmiscuirse en el presupuesto de la casa. Él simplemente está imponiendo un castigo apropiado. Instó a su hermano a entrar en razón y a distinguir adecuadamente entre asuntos públicos y privados. Al hacerlo, puso efectivamente a Geordi en una posición imposible. Según la estructura de sucesión actual de la casa Valdec, el primer heredero en la línea es Lord Tristan Voldak. Detrás de él va el segundo joven maestro, Geordi Valdec. Hay una lucha de poder bidireccional que se ha consolidado. En otras palabras, hasta el enfrentamiento final, lo más importante para Geordi es consolidar su base de poder. Su reciente humillación pública a manos de su hermano pequeño le provocó algunas pérdidas. Tuvo que expulsar a un caballero cercano, Hendrik.
Si no logra proteger a Jenny, a quien prácticamente considera su mano derecha, desestabilizará su posición en la carrera por la sucesión. Su ineptitud marcaría un punto de inflexión, generando desconfianza y grietas que fácilmente podrían formarse y propagarse entre sus seguidores. En otras palabras, estaba completamente jaque mate. Después de esto, Geordi cedió ante Lucian y pidió fervientemente que perdonaran a Jenny. Sus caballeros, Hans y todos los sirvientes en la habitación quedaron atónitos. Pero Hugo estaba construido de manera diferente. Mantuvo sus ojos en el premio y sus manos en la espada. Lucian encontró ridícula la grandilocuencia de su hermano. Una sola palabra de ese bastardo no es suficiente para barrer este asunto bajo la alfombra. Después de dejar que alguien destroce su preciosa casa, las meras palabras no bastan. Geordi debe pensar que su lengua está bañada en oro o algo así. Una vez más, ha demostrado que todos los nobles son iguales. Por ahora, siguió el juego. Le preguntó a Geordi qué significa para él conceder la victoria. En este escenario no hay victoria posible. Lucian simplemente está cumpliendo con su deber como el tercer joven maestro, nada más. Además, la criada principal cometió crímenes que no perdonan a nadie, independientemente de su estatus. Si simplemente encubren este asunto y siguen adelante, ¿qué pensarán todos de la familia Valdec? Luciano afirmó que a él también le gustaría dejar estos asuntos en paz, pero que la ley le ata las manos. Simplemente no tiene justificación para ir contra la corriente y pasar por alto ofensas flagrantes. Geordi rechinó los dientes y apretó el puño. Presionó a Lucian para que dejara de andarse con rodeos y simplemente dijera sus demandas. El tercer joven maestro citó que, desde la antigüedad, apoderarse de la riqueza de otro solía ser castigado de manera similar. Tal vez estaría dispuesto a dejar pasar este asunto si el acusado devolviera múltiplos de la cantidad robada. Si se le ofreciera un precio satisfactorio, Lucian podría encontrar en sí mismo la capacidad de perdonar y olvidar. Depende de Geordi desembolsar una cantidad exorbitante. Después de que se calmó el alboroto, las cosas volvieron a la normalidad en la casa Valdec. Se puede ver al gran duque Sigmund Valdec reflexionando sobre lo que sucedió entre sus hijos. El mayordomo principal, Edwin, le entregó un informe detallado de lo sucedido y de cómo se llegó a un acuerdo sobre el incidente. Al principio, el duque sintió la necesidad de verificar si cada palabra del informe era exacta. Edwin fue quien verificó el informe del incidente para que Sigmund pudiera estar seguro de que era real. Al final, Geordi aceptó pagarle a Lucian una suma considerable, 10 veces el monto de la asignación robada. El informe de Edwin también incluyó al nuevo recluta del joven maestro Lucian, llamado Hugo, quien rápidamente eliminó a todos los espías instalados en el anexo de Lucian. Como resultado, el tercer joven maestro ha retomado completamente el control de su casa, convirtiéndola en un lugar más custodiado que cualquier otra área del castillo. Después de reunirse con Edwin y aclarar los hechos, el gran duque Sigmund llamó a Lucian para conversar. Atendiendo al llamado de su padre, el tercer joven maestro acudió a la oficina de su padre tan pronto como pudo. Sigmund miró a su hijo y sintió que su mirada era diferente a la anterior. El gran duque le preguntó por el alboroto que había causado recientemente, y Lucian corrigió a su padre afirmando que no era un simple alboroto. Él simplemente educó a sirvientes que ni siquiera podían reconocer la autoridad de su amo, pero al hacerlo, hizo que su hermano perdiera prestigio. Sigmund le advirtió que Geordi no olvidaría este incidente durante mucho tiempo. No está seguro de si su tercer hijo podrá soportar el calor. Lucian refutó la idea de que existe algo que manejar o no manejar. Él se mantiene firme en la historia de que simplemente mantuvo la jerarquía y el orden adecuados como lo hacen los nobles. Si elude un deber tan obvio por miedo a las consecuencias futuras, ¿cómo podría atreverse a llevar el nombre Valdec con orgullo? Él simplemente tomó una decisión que no avergonzará el nombre de su familia. A su padre pareció gustarle su respuesta. El gran duque advirtió que Geordi seguiría buscando peleas en el futuro. Es el derecho de Lucian de contraatacar si eso alguna vez sucede. Sin embargo, debe tener en cuenta no escalar los conflictos hasta el punto de dañar la casa y su reputación. Sigmund también enfatizó que estaría del lado de Geordi, independientemente de quien tuviera razón o no. Lucian protestó con razón por un sesgo tan claro. Su padre simplemente le dijo que no se sorprendiera por esta decisión. Geordi puede ser apresurado a veces, pero es un líder competente que contribuye significativamente a la casa. En cambio, Luciano desperdició un año entero, desperdiciándose en lugar de acumular méritos. Como cabeza de familia, proteger a alguien que contribuye activamente al hogar es el orden natural de las cosas. Sus palabras podrían parecer duras, pero Lucian podía leer entre líneas. Si no se equivoca, parece que su padre le está diciendo que pase por encima de su hermano y suba por la escalera. El gran duque Sigmund quiere que aumente su fuerza y contribuya activamente a la casa Valdec. Él lo hará y encontrará la respuesta a sus preguntas. Lucian dedujo que este hombre estaba tratando de aumentar su sensación de crisis, haciéndolo correr más rápido. Si hace una declaración tan definitiva en este momento, significa que la estructura de sucesión quedará fijada en poco tiempo. De una manera enrevesada, se sintió conmovido por el consejo indirecto de su padre de aprovechar cada oportunidad para superar a sus otros hermanos antes de que fuera demasiado tarde. Se pregunta si todos los padres son así. Si el gran duque está tan preocupado por su hijo, Lucian decidió darle un hueso y sumar algunos puntos en el proceso. Deslizó un documento sobre el escritorio de su padre y le mostró al gran duque su próximo movimiento. Es un problema realmente muy grande. El duque cogió el documento y leyó su contenido. Mientras analizaba los hechos línea por línea, la ira se apoderó de él lentamente y su mano arrugó el papel. Profundamente perturbado por lo que acababa de leer, rápidamente le preguntó a su hijo si la información era realmente exacta. Si Lucian inventó el informe con la ambición de ganar mérito, debe hablar ahora.
pero cada línea de ese documento es la verdad, sin una sola mentira. Además, ya había conseguido un infiltrado que trabajaba para distribuir las drogas bajo las órdenes del marqués Logran. Instó a su padre a realizar una investigación exhaustiva. A juzgar por la reacción del Gran Duque, está a punto de realizar algo más que una investigación. Toda la habitación rebosaba del aura sofocante de Sigmund. Su rabia se está filtrando en forma de maná. Maldijo a Bernhard Logran, ese desvergonzado hijo de un marqués. Un compañero noble se atrevió a contaminar el territorio Valdec con sustancias peligrosas. Esta cuestión no puede quedar sin respuesta. Por primera vez, Lucien sintió el poder de la espada que protege al imperio. El amo de la casa Valdec no es alguien con quien te puedas meter. A este paso, incluso podría atrapar a algunos perros callejeros. Adelantándose a la ira de su padre, Lucien se atrevió a hablar más. Él anticipó que incluso si informaban el asunto al emperador, la casa Logran tendría tiempo suficiente para sacrificar un peón y escapar del castigo. Toda la participación se llevó a cabo a través de empresas comerciales subordinadas, el gremio de comerciantes de Bajuan. A primera vista no hay rastros de la participación directa del marquesado. Es más, presionar más y cavar más profundo solo empeoraría las cosas. Actualmente, el emperador se muestra cauteloso ante los conflictos entre facciones y el imperio inevitablemente se verá obligado a meterse en el medio del asunto para mediar e intervenir. Habiéndose calmado un poco, Sigmund quedó impresionado por la aguda visión de su hijo para la política. Lucien calculó que a pesar de haber cometido un acto tan ilegal contra su gran casa, el marqués Logran saldría airoso con una palmadita en la muñeca, tal vez perdería algunos fondos y eso sería todo. Por atreverse a cometer un crimen de traición contra la casa Valdec, ¿no deberían al menos cortarle un brazo? Después de pensar brevemente sobre la sugerencia de su hijo, el gran duque se sentó y controló sus emociones. Quería escuchar con gran detalle cómo manejaría el niño una situación tan delicada. Afortunadamente, Lucien vino preparado. Ya había conseguido un método para atrapar al marqués. El plan involucra a un infiltrado que recientemente se pasó a su lado, concretamente a Hugo. El hombre no tiene título, pero se ganó la profunda confianza de Logran y ascendió rápidamente al nivel ejecutivo. Sigmund recordó haber oído algo sobre este forastero en el informe detallado del mayordomo principal. No pudo evitar sentir que su hijo anticipaba la situación desde el principio. Utilizar a un traidor para tender una trampa a la inversa ciertamente suena tentador. Desde la perspectiva del marquesado, sería difícil imaginar una traición en manos de un ejecutivo leal. Lucien ya sentó las bases para que pareciera que la producción del fármaco avanza sin contratiempos. Dentro de poco, una figura clave de Logran tendrá que intervenir directamente. Considerando las implicaciones políticas de este plan, el asunto no puede tomarse a la ligera. La obra de Lucien suena ideal, pero el plan tiene un gran fallo. Básicamente están apostando todo a una única variable, un traidor de los callejones. El gran duque recordó a su hijo que la naturaleza humana no se puede vencer. No pueden dar ni un solo paso al lado de alguien que no es de confianza. Lucien debatió que no es que confíe en el hombre en sí, sino más bien en el deseo que lleva dentro. Hugo es un hombre que haría cualquier cosa para convertirse en caballero y dar a conocer su nombre en todo el imperio. Está profundamente motivado a grabar su nombre en los anales de la historia. Podían confiar en un hombre que ansiaba locamente un sueño. Lucien está dispuesto a depositar su fe en ese sueño, pues él también fue un soñador loco en su vida pasada. Es una razón verdaderamente sentimental, una que el gran duque parecía dudar en apoyar. Si la obra fracasa, Lucien no tiene intención de eludir su responsabilidad. El error de su subordinado al final recae sobre él. Incluso si tiene que arriesgar su vida, está dispuesto a correr riesgos. Sigmund podía ver que su hijo decía en serio cada palabra, por lo que ahora tenía intención de reflexionar sobre la idea. Una vez que el cuerpo de Lucien se haya recuperado, le ordena al niño que salga al campo de entrenamiento. El gran duque finalmente lo consideró digno de la espada Corazón de León. A partir de ahora, Lucien será debidamente reconocido como uno de los candidatos para convertirse en el próximo jefe de la familia. Más tarde esa noche, Sigmund trabajó horas extras en su biblioteca. Le contó a Edwin lo que había discutido con Lucien, y el mayordomo principal se disculpó por el gran descuido. El anciano se sintió avergonzado de que algo tan atroz estuviera sucediendo en Kelheim, el corazón de la casa Valdec, sin su conocimiento. El gran duque se atribuyó la responsabilidad de que Edwin se centrara únicamente en cuestiones fronterizas. El mayordomo jefe ya está muy sobrecargado de trabajo. Tuvieron suerte de que Lucien descubriera la farsa antes de que se saliera de control. Bernhard Logran puso todo su esfuerzo en ocultar su mano después de todo. El objetivo de esta droga no era obtener ganancias ni expandir el poder. Hubo una fuerte intención de empañar específicamente el honor de la casa Valdec. Es probable que los Logran tengan la intención de utilizar esas tácticas sucias como excusa para llevar a cabo planes más adelante. A pesar de conocer el estado actual del imperio, algunos nobles todavía están cegados por la política. Más importante aún, Sigmund quería un informe más detallado sobre el hombre llamado Hugo. Según la investigación de Edwin, Hugo es un simple matón que maneja una casa de juego en la superficie. En realidad, él era el líder de una nueva organización que estaba tomando rápidamente el control del submundo. En el papel, no es el tipo de hombre que serviría bajo el mando de alguien, lo que hace que la hazaña del tercer hijo de domar al tiburón negro sea aún más impresionante. Edwin atribuyó tan magistral jugada al increíble crecimiento de Lucien. Por alguna razón, el gran duque no podía quitarse la sensación de que en el cambio de Lucien había algo más de lo que parecía. Hugo se mantuvo y prosperó en el inframundo, donde prevalecían la astucia y la crueldad. Si fuera un tonto que confiara en palabras vacías sobre el cumplimiento de un sueño de la infancia, ya lo habrían pisoteado hasta la muerte hace mucho tiempo.
Ese inteligente criminal debe haber visto el verdadero potencial de Lucian como un señor digno de apostar su vida por él. Es antes de lo previsto, pero como Lucian sigue demostrando su talento, Sigmund consideró oportuno abrir el camino en consecuencia. A partir de mañana, el Gran Duque planea transmitir la técnica secreta de la familia al tercer hijo olvidado. En cuanto a quien servirá como su instructor de esgrima, Sigmund ya tiene a alguien en mente, Sorazen, un nombre con el que todo espadachín del imperio está familiarizado. Es una lástima romper la paz del anciano en sus últimos años, pero tomar a Lucian bajo su protección seguramente también será un momento significativo para él. Es hora de sacar a Sorazen de su solitario arco de entrenamiento de retiro. La noticia sobre el reconocimiento formal de Lucian como uno de los contendientes para suceder a su padre en el cargo de jefe de familia fue enviada a su residencia. Hans no podía creer que el joven maestro, que hasta hacía poco era un desastre miserable, había cambiado por completo su vida. El sirviente personal se aferró a Lucian como un niño llorando. Hugo tuvo que intervenir y levantarlo, como si no pesara nada. A pesar de la diferencia de tamaño y experiencia, Hugo se refiere respetuosamente a Hans como su mayor. El tiburón negro consideró que, dado el talento del joven maestro, ser elegido para ser el siguiente en la fila era algo natural. Teniendo en cuenta el camino que tomará su maestro en el futuro, instó al mayor Hans a actuar en consecuencia como mano derecha de Lucian. Ser llamado la mano derecha del joven maestro llenó la mente de Hans de pensamientos gloriosos. No pudo evitar sonreír de oreja a oreja, mientras reconocía humildemente que aún le faltan cosas en muchas áreas. Con un joven tan capaz como Hugo a su lado, no se atrevería a reclamar el título. Hugo jugó con el acto de falsa modestia de Hans, llenándolo de halagos mientras lo levantaba y lo bajaba como a un niño. La forma en que el tiburón negro maneja a Hans ciertamente mostró la diferencia que un empleado experimentado podía generar. Lucian habló en apoyo a las palabras de Hugo. Antes de que la noticia fuera anunciada oficialmente al resto de la familia, Hans y Hugo fueron los primeros en escucharla de Lucian. Debe admitir que la naturaleza gentil de Hans a veces puede ser vista como una debilidad. Aún así, el niño realmente se preocupa por su joven amo. Tiene la fortaleza para permanecer firme al lado de Lucian en los peores días. Si adquiere más experiencia y continúa creciendo, tiene el potencial de sobresalir en la gestión de asuntos internos. Se convertirá en un retaguardia más confiable que cualquier otro. En cuanto a Hugo, sus capacidades son incuestionables. Lucian solo necesita allanar el camino hacia su título de caballero. Si puede hacer eso, las habilidades de Hugo se aprovecharán al máximo. El tiburón negro se convertirá en una pieza aún más valiosa en el futuro, actuando como la espada más fuerte de Lucian. Por el momento, es mejor priorizar la calidad sobre la cantidad cuando se trata de su círculo íntimo. Si fortalece a su gente uno a uno lo mejor que pueda, así ganará. Con el anuncio del ascenso de Lucian, las cosas se pondrán mucho más ocupadas. No podrá recorrer solo el camino que le espera, pero con estos dos a su lado, debería poder ascender a un futuro mejor. Hugo prometió no defraudarlo nunca. El peso de su juramento era evidente. Lucian también prometió ser confiable como siempre. Al día siguiente, Lucian se despertó temprano, emocionado por entrar al campo de entrenamiento. Solo en medio de la arena, contemplaba la vista y la atmósfera. Luciano cerró los ojos y contempló su vida pasada. En aquel entonces, buscó con avidez una cosa por cada rincón del continente. Se aventuró a las zonas más duras del imperio para buscar la esencia de las artes marciales ancestrales, que se decía eran capaces de elevar a un espadachín a un reino superior. Estaba obsesionado con la idea de las formas de espada. Entre las innumerables formas de espada que existen, existe un nivel superior. Formas de espada avanzadas. Luchó como un perro, pero al final de su búsqueda, lo que encontró no fue la forma de espada avanzada que ansiaba desesperadamente, ni la forma de espada intermedia practicada por los capitanes caballeros. Todo lo que tenía para mostrar por sus esfuerzos era una versión degradada utilizada por caballeros novatos. Le asaltó la dura verdad de que el verdadero poder no se puede alcanzar sin sangre noble. Incluso la insignificante posibilidad de aprender una forma de espada degradada como un mercenario común ya podría considerarse un enorme golpe de suerte. Cada vez que no lograba proteger a los miembros de su escuadrón en el campo de batalla, recordaba lo pequeño que era. Fue torturado aún más por la sed y el deseo de una verdadera forma de espada. Aquello que tanto anhelaba en el pasado ahora está a su alcance. Solo hasta los candidatos sucesores de la familia Valdek y sus ayudantes más cercanos se encuentra una antigua forma de espada que supera incluso a las formas de espada avanzadas. Hoy es el día en que tendrá la oportunidad de aprender a usar la codiciada espada Corazón de León. Su mente estaba llena de posibilidades. ¿Qué tan gran espadachín puede llegar a ser? Sabiendo que estaba a punto de realizar su sueño, se sintió nervioso incluso antes de poder empezar. La lección aún está muy lejos. Está tan emocionado desde el amanecer que lleva horas paseando por la arena. Sería un uso mucho mejor de su tiempo calmar su mente con la circulación de maná antes de que comience la lección. En su vida anterior, sin un entrenamiento adecuado, aprendió a usar la espada robando o juntando fragmentos de conocimiento. Nunca tuvo a nadie a quien pudiera llamar amo. Día a día, valora más la segunda oportunidad única que le ha sido concedida en la vida. Lucian estaba sentado en el medio de la arena, con las piernas cruzadas en postura meditativa. Sin que él lo supiera,
alguien lo estaba observando desde arriba, que alguien observaba en silencio a Luciano mientras meditaba en completo silencio. No era otro que Soraisen. Ha estado observando por un tiempo, pero el enfoque del niño no ha vacilado en absoluto. Pensó que algo debió haber provocado que el tercer joven maestro se deshiciera de su yo pasado. El niño, que no hacía nada más que encogerse de miedo y esconderse, se había convertido en un hombre disciplinado. Inicialmente, Soraisen se sorprendió por la citación del gran duque con una oferta de trabajo para servir como instructor de esgrima de Lucian. El duque Sigmund admitió que antes casi había renunciado a tener hijos. Pensó que no había esperanza, pero mirando la versión actual de Lucian, se pueden extraer muchos aspectos valiosos del chico. El gran duque presentó el trabajo como una breve diversión para el anciano. Sir Eisen confiaba en el ojo de Sigmund para reconocer talentos extraordinarios. Pero más que el talento, algo más fascinaba al gran duque. Lo que realmente le sorprendió fue la mentalidad de Lucian. No podía expresarlo con palabras, pero estaba seguro de que Soraisen entendería lo que quería decir una vez que viera al niño en persona. De vuelta al presente, el santo de la espada Eisenbrinter está presenciando precisamente lo que Sigmund estaba diciendo. En este mundo, un santo de la espada es un superhumano que ha alcanzado los límites superiores de circulación, los pocos que han desbloqueado el despertar completo. Es un título supremo otorgado a aquellos que han alcanzado el pináculo absoluto de la esgrima. En la larga historia del imperio, solo unos pocos han alcanzado esa cima. Para los espadachines de todo el imperio, son nada menos que un dios. Una figura tan legendaria se encuentra ante Lucian. La mandíbula del joven maestro cayó al suelo. Después de todo, no todos los días te encuentras con un dios. El santo de la espada Eisenbrinter parece un anciano con una cabeza llena de cabello blanco vestido con un atuendo de entrenamiento informal. Le hizo una reverencia cortés a Lucian. Han pasado algunos años desde la última vez que se vieron en el banquete de cumpleaños de Lucian. Se presentó cortésmente como si no fuera uno de los luchadores más reconocidos del reino. Hans mencionó que a Lucian le asignaron aprender esgrima con un caballero que había servido a la casa Waldeck durante 2 generaciones. Ese asistente suyo convenientemente omitió la parte donde ese caballero es el maldito santo de la espada. Lucian tuvo que dejar de fanfarronear y devolver la cortesía con una noble reverencia, expresando lo gran honor que sería aprender del mismísimo santo de la espada. Eisen se rió entre dientes al escuchar un saludo tan estirado. Él insistió en que ahora no es más que un simple anciano escondido detrás de un título exagerado. Además, un candidato a convertirse en el próximo jefe de una gran casa no debería bajar la cabeza tan fácilmente. Lucian argumentó que, si bien es su deber defender la dignidad de la familia, nunca relajaría su etiqueta hacia alguien tan estimado como el santo de la espada. Independientemente de sus roles como amo y vasallo, Eisen es un hombre digno del máximo respeto. Ver al niño con los ojos llenos de estrellas hizo que el anciano se sintiera un poco incómodo. Él cedió y dejó que el joven señor procediera como le pareciera más cómodo. Sin perder ni un segundo más, comenzó oficialmente la primera sesión de su entrenamiento. Eisen le ordenó a Lucian que corriera vueltas alrededor del campo de entrenamiento al aire libre. Antes de que pudiera terminar de dar la primera tarea, el joven señor ya se estaba preparando para correr. Con el máximo entusiasmo, miró a su instructor esperando luz verde. Aturdido por su entusiasmo, el anciano le pidió que esperara un momento. Eisen estaba confundido porque el niño no hacía ninguna pregunta. ¿Por qué estaba corriendo? ¿Hasta dónde debe correr? ¿Cuál es el significado de este ejercicio específico? La mayoría de los niños nobles le bombardearían con las mismas viejas preguntas antes de lanzarse a por todas. Por supuesto, Lucian tenía curiosidad, pero él asumió que le ordenaron correr porque era necesario. Él cree que un discípulo debe simplemente seguir la palabra de su maestro y confiar en el proceso. Eisen notó la clara diferencia entre la mirada de Lucian en comparación con la de otros jóvenes señores. El niño posee un anhelo puro y honesto por la espada. Finalmente entiende lo que el duque quiso decir en esa reunión. Sin más pausas, le dio la señal a Lucian para que se descontrolara y corriera las vueltas. Con una sonrisa apasionada en su rostro, Lucian salió al campo de entrenamiento iluminado por el sol. Mientras recorre todo el campo, Eisen observa en silencio desde lejos. Lucian se tomaba muy en serio la simple tarea de correr en círculos. Cada uno de sus pasos tenía un ritmo uniforme y aumentaba gradualmente la velocidad. En verdad, había otra razón por la que siguió la orden del maestro Eisen sin pensarlo 2 veces. Ya dedujo el verdadero propósito de esta carrera. Se le asignó una tarea física mundana para evaluar su aptitud como discípulo. En otras palabras, es una prueba para ver si tiene la chispa. Lucian lo sabe porque solía emplear una táctica similar cuando era capitán mercenario. A los nuevos reclutas les daba tareas triviales, tareas que nadie más quería hacer, y los observaba desde la barrera. Con solo observar su reacción y actitud hacia la tarea menor en cuestión, un maestro puede aprender mucho sobre un novato. Dispuesto a aprobar esta sencilla prueba, Lucian demostró su determinación entregándose al 100%. Permaneció atento a Eisen observando cada una de sus microdecisiones. Dado que ya le demostró al santo de la espada su impecable mentalidad con una respuesta bastante decente, solo queda una cosa por demostrar. Eso es agallas. Hoy, Lucian se propone correr hasta que sus ruedas se caigan y colapsen inevitablemente. Ese era el plan, pero después de una hora de ejercicio, empezó a sentir que algo andaba realmente mal. Lleva 60 minutos corriendo a toda velocidad pero no siente ni una pizca de fatiga. En todo caso, cuanto más corría,
mejor se sentía. Con cada vuelta alrededor del campo de entrenamiento, su cuerpo se sentía un poco más ligero y ágil. Fue una experiencia verdaderamente extraña. Todo lo que ha hecho para recuperar su cuerpo roto hasta ahora es consumir el néctar producido en masa. El único ejercicio que ha realizado son sus ligeros paseos alrededor del castillo. En ese momento, incluso el santo de la espada notó la rareza. Solo quería evaluar la condición física general del joven señor. En realidad no tenía grandes expectativas, pero el niño demostró una resistencia monstruosa. Dada la historia de Lucian, este tipo de actuación desafía toda lógica. Ni una sola gota de sudor había caído de su cuerpo. Su respiración permanece tan tranquila como un lago en calma. Incluso para los caballeros que han entrenado su maná durante años, este nivel de compostura es inaudito. Inquieto por observar pasivamente desde lejos, el santo de la espada se dio cuenta de algo. Antes de llegar, el joven señor estaba sentado en un trance meditativo. Para confirmar su presentimiento, el maestro Aizen entró en el campo con un movimiento fluido. Le ordenó a Lucian que se detuviera, poniendo fin al ejercicio. El joven señor estaba preocupado de que algo hubiera sucedido o de que hubiera hecho algo malo. Frente a él, el santo de la espada exudaba maná puro por todo su cuerpo. Aizen quería preguntarle una cosa al joven señor antes de continuar. Preguntó si el ejercicio que Lucian había realizado antes para componer su cuerpo y su mente era circulación y no mera meditación. Al no ver ningún sentido en ocultar sus prácticas, el joven señor confirmó la corazonada del santo de la espada. Emplea la circulación de maná ya que no hay nada mejor para aclarar los pensamientos. Con la confirmación, Aizen pidió permiso para realizar un examen de la condición física de Lucian por un momento. Tomó la mano del niño y le sugirió a Lucian que se quedara quieto incluso si sentía algunas sensaciones extrañas. Con precisión y control expertos, el maestro Aizen guió firmemente su maná para penetrar la muñeca del joven señor. De esta manera consiguió acceder a las vías circulatorias del niño. El examen duró un tiempo incómodamente largo. Finalmente, el santo de la espada descubrió la razón de la resistencia sobrehumana de Lucian. Como esperaba el anciano, el joven señor Lucian ya había llegado a la etapa final de circulación. Están básicamente en el mismo nivel, pero eso no es el final. El chico había tocado un reino más allá del límite teórico que incluso un santo de la espada como Aizen nunca podría alcanzar. Este niño está abriendo activamente un nuevo camino más allá de lo que se creía posible. Después de completar el examen, Aizen simplemente permaneció en silencio e inmóvil por un momento. Suavemente recogió su maná y lo devolvió a su cuerpo, y soltó la mano del joven señor. Con manos temblorosas, preguntó cuánto tiempo llevaba Lucian practicando la circulación y cuando llegó a la etapa final del proceso. El joven señor quedó realmente atónito ante la extraña pregunta, claramente desorientado respecto a lo que había logrado. Según la evaluación del santo de la espada, la pureza de su maná era similar a la nieve fresca en un campo invernal, prístina e inmaculada. Su núcleo estaba perfectamente formado para maximizar la eficiencia del maná, como una rueda hidráulica en perpetuo movimiento. Ha tocado un reino al que solo un puñado de guerreros llegan. Algunas personas han entrenado toda su vida y, sin embargo, nunca pueden esperar alcanzar el nivel que les corresponde. Lucian esperaba algo así, pero no esperaba que ya estuviera cerca de un estado de finalización. Si ese es el caso, ya no hay necesidad de ocultarle nada a su nuevo amo. Tiene un montón de preguntas sobre su propia condición, preguntas que solo alguien como el santo de la espada podría responder. Lucian confesó que hace aproximadamente un mes, comenzó a hacer circular intuitivamente su maná y descubrió que todos sus caminos se habían abierto desde el principio. Escuchó que la circulación supuestamente iba acompañada de dolor y bloqueos. Aún así, no experimentó ninguna resistencia ni incomodidad. Este niño superó ampliamente las expectativas del santo de la espada. Considerado un genio, solo alcanzó la cima después de décadas de resistencia. Mirando al joven señor, tal vez los míticos espadachines que pueden partir montañas y dividir los mares no eran meros mitos en absoluto. Quizás realmente existieron. Aizen se puso serio y pidió permiso para hablar claramente a riesgo de resultar insolente. Preguntó si el joven señor Lucian consideraría renunciar a su reclamo como sucesor de la casa Valdec para tomar un camino diferente. Lucian se asustó por la sugerencia del anciano. ¿Por qué renunciaría a su recién adquirido puesto de sucesor? Le preocupaba que algo pudiera estar mal con su cuerpo. Tal vez no pueda aprender técnicas de espada, o algo terrible podría suceder si usa maná. Aizen le aseguró que es todo lo contrario de sus preocupaciones. Afirmó claramente que el cuerpo de Luciano es el epítome del recipiente ideal. No solo puede llevar la eficiencia de su maná y su cuerpo más allá de los límites teóricos, sino que también posee el potencial de ver más allá de la cima y romper el sentido común. En otras palabras, si el joven señor se concentrara únicamente en afilar su espada, convertirse en el santo de la espada estaría a su alcance en un tiempo récord. Como un hombre que anhelaba la cima de la esgrima, que le dijeran que podía convertirse en un santo de la espada era un sueño hecho realidad. Sabía que el cuerpo de Lucian era extraordinario, pero esto estaba mucho más allá incluso de sus sueños más locos. Gracias a la suerte de poder aprender la espada Corazón de León, Lucian pensó que había encontrado el camino para hacer realidad sus sueños imposibles. ¿Quién hubiera pensado que tenía el potencial de mirar más allá de ese nivel, un camino directo a la cima de la espada? Dado que Aizen le estaba haciendo elegir entre la familia y la santidad de la espada, en lugar de recorrer ambos caminos simultáneamente, el proceso debe ser verdaderamente arduo. El maestro Aizen confirmó que solo puede concentrarse en una ruta. Para ser precisos, al anciano simplemente no le queda mucho tiempo en este mundo. Gracias al poder de la circulación, todavía puede mover sus viejos huesos a pesar de tener casi 100 años. Pero el padre tiempo llega para todos.
Ya no puede negar el envejecimiento gradual de su cuerpo físico. Pasarle todo al siguiente santo de la espada mientras aún respira, incluso concentrándose únicamente en la espada, apenas sería suficiente. Si la memoria de Lucian no le falla, el santo de la espada morirá dentro de 8 años. Es cierto que no tienen mucho tiempo. En su corazón, Lucian quería aceptar la oferta del maestro Aizen y concentrarse únicamente en la espada. Sin embargo, la próxima era de caos traerá consigo un mundo que no podrá ser explorado únicamente con poder marcial. Aquellos que sobrevivieran al pandemonio que se extendería por todo el continente poseerían legitimidad y nobleza. Aunque el momento tan anhelado ya había abierto sus puertas, debía pensar en el panorama más amplio. Se disculpó con Sir Aizen. Al final decidió seguir siendo un Daodak hasta el final. El santo de la espada le ha hecho una oferta que va mucho más allá de su posición actual, un compromiso que no puede aceptar. Afortunadamente, el anciano comprendió sus reservas. Él fue quien puso al niño en una posición tan difícil. Lamentó haber desperdiciado su juventud solo para volverse codicioso ahora que está cerca de la puerta de la muerte. De alguna manera, quería dejar un legado duradero a través de Lucian cuando ya no estuviera. Al ver al anciano reflexionar sobre su larga vida y su legado, se le ocurrió una idea. Le preguntó al santo de la espada qué haría si apareciera alguien más con verdadero talento, alguien distinto a él. Lejos de la finca Valdec, en medio del bosque, se oían los sonidos de un caballo al galope. Montando el poderoso semental iba un joven vestido con telas nobles. Su entrenamiento a caballo fue interrumpido por un asistente que corrió apresuradamente hacia el campo abierto. El asistente resopló y bufó en busca de aire mientras daba noticias sobre el tercer hijo de la familia Daodak. El joven noble detuvo agresivamente su semental. No podía creer que las ridículas historias que escuchaba fueran realmente ciertas. El cuarto hijo de la casa Daodak, Joshua Daodak, se negó a aceptar que su hermano idiota fuera reconocido como un nuevo candidato para el puesto de jefe de la casa. Su asistente explicó que los rumores estaban confirmados. Su Alteza Real el Gran Duque acababa de hacer el anuncio. Además, el joven Lord Lucian está recibiendo entrenamiento de esgrima bajo la guía de Sir Aizen. Josué estaba exasperado. Durante toda su vida, solo vio a su hermano como una molestia. Ya es bastante difícil construir una base de apoyo mientras está apretado por sus 2 hermanos mayores. Ahora incluso las facciones neutrales tienen una nueva opción a la que apoyarse. Habría preferido que Lucian simplemente hubiera continuado pudriéndose en su habitación. Su asistente le aconsejó que tuviera cuidado con sus palabras. ¿Cómo podría Joshua mantener la calma cuando el apoyo que apenas había logrado reunir podría flaquear en cualquier momento? Es bastante exasperante tener que llamar a Lucian su hermano mayor cuando solo hay unos pocos meses de diferencia entre ellos. La confirmación del tercer joven Lord como candidato a sucesor lo dejó al borde de la desesperación. Debe haber una manera de demostrar sus calificaciones también. Como Lucian había comenzado recientemente a aprender a usar la espada, pronto necesitará un compañero de entrenamiento. Le encargó a su asistente que preparara un par de espadas afiladas. Joshua no quería nada de esa mierda de madera. Necesitaba acero real. Solo tendrá que demostrarle a su enfermo hermano mayor que nada ha cambiado. Lil Bro piensa que es el personaje principal. De vuelta en el campo de entrenamiento, Lucian está tratando de venderle la idea de un discípulo alternativo al santo de la espada. Aunque podría llevar algún tiempo encontrar al candidato ideal que tenía en mente, el talento del hombre podría compensar con creces el retraso. Prometió traer un estudiante digno de aceptar el legado de Sir Aizen, incluso 100 años en el futuro. El anciano no quería dejar sin querer al joven señor con una carga tan pesada. Le basta con que un niño tan talentoso piense en él con tanto cariño. El santo de la espada agradeció cortésmente al joven señor por las amables palabras y la oferta. Como era de esperar, la propuesta de Lucian debió haberle sonado como una tontería al experimentado veterano. El llamado espadachín renombrado ni siquiera le llama la atención. Es natural que Sir Aizen dude de la afirmación de Lucian de producir un talento comparable al suyo. Aunque el santo de la espada rechazó la idea, el joven señor tiene la intención de cumplirla. Si el cuerpo de Lucian Valdec es un recipiente enviado por el cielo reconocido por el santo de la espada, también debe haber alguien que pueda rivalizar con su potencial. En el pasado, a pesar de tener una estatura física baja y una falta de entrenamiento adecuado en el uso de la espada, conocía a un hombre que podía masacrar batallones de caballeros completamente equipados en un abrir y cerrar de ojos. Solo por puro instinto y talento, se convirtió en la encarnación de la espada que barre los campos de batalla. Su espada probó la sangre de innumerables enemigos a pesar de haber sido debilitada desde su nacimiento. Un hombre a quien Lucian respeta profundamente, el demonio de la espada, Félix. El joven señor ya había puesto sus ojos en reclutar a Félix. Con suficiente agudeza, ese tipo podría convertirse en su vasallo más fuerte. Sería apropiado ponerlo bajo la tutela de Sir Aizen. Dejando a un lado el tema de los legados, el propio entrenamiento de Lucian no puede quedarse atrás. El santo de la espada sacó un muñeco de tiro y le entregó una espada de madera. Antes de comenzar las lecciones formales sobre formas de espada, el anciano quería ver cuál era el nivel de habilidad actual de Lucian. Contra el muñeco de madera, debe realizar un golpe vertical, un golpe horizontal y un golpe diagonal en ese orden exacto. Dada su experiencia en la práctica de la circulación, la manipulación del maná debería ser muy sencilla. Para el golpe final, el santo de la espada quiere ver a Lucian dar todo con un golpe mortal infundido con maná. La primera vez que sostuvo una espada en un cuerpo nuevo fue una experiencia extraña. Necesitará controlar conscientemente su fuerza hasta cierto punto. Afortunadamente, el viejo Lucian había recibido lecciones de espada cuando era niño.
Agarrando firmemente la espada de madera, se concentró en el muñeco de madera. Su mirada se agudizó y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Utilizando fuerza bruta y técnica, desató un devastador golpe vertical. Inmediatamente después del ataque impecable, realizó un suave golpe horizontal. Para completar la trifecta de ángulos, el destructivo golpe diagonal coronó lo básico. Finalmente, comenzó a preparar el ataque que el santo de la espada realmente quería ver. Lucien infundió su maná prístino en la espada, haciendo que su madera fuera tan rígida y afilada como el acero. Sus ojos trazaron la trayectoria del ataque con precisión mortal. Miró al muñeco de madera como si éste le debiera dinero. Balanceando la espada de madera desde abajo hacia arriba, decapitó al muñeco desde lejos. El golpe mortal dejó sin aire la arena cuando la cabeza cortada del muñeco de madera golpeó el suelo. En 4 golpes, le demostró al santo de la espada que tenía ese perro dentro. Tuvo que emplear toda su concentración y energía para montar un espectáculo. Al ser la primera vez que llevaba su nuevo cuerpo al límite, se sentía insatisfecho con su rendimiento. Pero no está nada mal para una exhibición de principiante. Lucien se preguntó si Soraisen se volvería aún más exigente ahora. Sorprendentemente, el anciano permaneció impasible. Con una risita, admitió que el joven señor lo sorprendió una vez más. Para poner en palabras su actuación, la describió como absolutamente patética. El joven señor pensó que estaba a punto de recibir una lluvia de elogios, pero recibió un insulto directo. Sir Eisen no sabe la razón, pero Lucien está lleno de malos hábitos al blandir la espada. Fue como si nunca hubiera aprendido los principios básicos, los conceptos básicos del manejo de la espada. En términos más simples, se balancea como un mercenario desesperado solo por sobrevivir. Se centra únicamente en la potencia y la velocidad. El equilibrio entre su cuerpo y su maná estaba alterado. Por estas razones, el filo natural de la espada se debilita y aparecen grandes espacios entre cada movimiento. Además, tardó un tiempo vergonzosamente largo en infundir maná en la espada para el golpe final. Según el cálculo de Lucien, canalizó maná hacia la espada en 1 o 2 segundos, como máximo. Debe reconocer que esos 1 o 2 segundos de vulnerabilidad son tiempo más que suficiente para que un oponente decente le corte la cabeza. En el caso del santo de la espada, solo necesita una fracción de eso para decapitar la cabeza del joven señor. Para esta primera lección, Lucien debe comenzar por comprender el peso de unos pocos segundos en una pelea. Ese momento fugaz podría ser el factor decisivo entre la victoria y la muerte. Ni siquiera se dio cuenta de que el anciano se había movido hasta que la punta de su madera tocó el cuello de Lucien. Lucien se vio obligado a enfrentarse al hecho de que esta mierda tiene sus niveles. Él era un tonto. Podría haber muerto una segunda vez sin siquiera darse cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la dulce vida de un joven señor de alta cuna, lo que lo hacía complaciente. Con la mayor sinceridad, Lucien se comprometió a tomar en serio esta valiosa lección y trabajar incansablemente para corregir primero sus malos hábitos y su mentalidad. Sir Eisen reflexionó sabiamente que incluso un cuerpo dotado nunca puede ser omnipotente. No se puede derrotar a un usuario de maná experimentado confiando únicamente en la fuerza bruta. La disonancia entre el cuerpo y el maná conduce a un desperdicio de energía, crea brechas explotables e invita a la crisis. Para extraer el verdadero poder de una espada, las fuerzas internas y externas deben formar un solo flujo. El verdadero poder nace de esa armonía. Para demostrarlo, el anciano lanzó un simple golpe ultra rápido contra el muñeco de madera. Al principio, parecía que su ataque no dejó ni un solo rasguño en la superficie del maniquí. De repente, todo estalló en 1.000.000 de pequeños pedazos, esparciéndose por toda la arena. Este es el camino de la espada que el joven señor deberá recorrer a partir de ahora. Han pasado algunos días desde su primer entrenamiento. El maestro y el alumno han pasado de la práctica con maniquíes al combate práctico. Mientras Lucien se lanza con todo en cada ataque, Soraisen bloquea exclusivamente con una mano. Incluso con su discapacidad, el anciano continúa enseñándole una combinación de teoría y práctica. Le recordaba constantemente al joven señor que el flujo de maná debía permanecer ininterrumpido. El entrenamiento físico agudiza los movimientos. El objetivo es alcanzar el nivel de control de maná instintivo similar a la respiración. Mientras usa maná para reforzar constantemente el cuerpo, debe reservar suficiente poder para canalizarlo hacia otra parte en cualquier momento. Si puede concentrarse en el lugar correcto en el momento correcto, Lucien será imparable. Incorporando todo lo que el anciano le había enseñado durante los últimos días, el joven señor atacó audazmente desde arriba, pero fue frustrado una vez más. Sir Eisen siguió hablando sobre la alineación de los elementos en perfecta armonía y la esencia de la espada, mientras desmantelaba tranquilamente a su estudiante en un mástil desequilibrado. Una parada perfecta envió a Lucien volando de regreso al otro lado de la arena. Consideró saltar sobre el anciano una vez más, pero el cansancio de ir con todo sin parar finalmente lo alcanzó. Mientras intentaba recuperar el aliento, el santo de la espada imbulló su espada de entrenamiento con maná y desafió a su pobre estudiante a defenderse lo mejor que pudiera. Esta vez, Soraisen quería subir un poco las apuestas de su pequeño mástil. Lucien debe calcular la velocidad y la trayectoria del enemigo y luego responder con la cantidad precisa de fuerza necesaria para contraatacar. Sin tiempo suficiente para descifrar la tarea, el santo de la espada se lanzó hacia él a una velocidad vertiginosa. El joven señor mantuvo la calma y recordó las enseñanzas de su maestro. Debe estar en unidad con la naturaleza, como el agua que fluye. A través de esto, podría ser capaz de superar la brecha en la forma de un enemigo. El siguiente paso es minimizar el desperdicio de energía para ejercer la máxima potencia. Nunca debe dejarse abrumar por el ritmo, con la mirada fija hacia adelante.
Las lecciones que se le han inculcado en el cuerpo y la mente finalmente dieron fruto cuando infundió maná en su espada de madera en un tiempo récord. Al recibir el devastador ataque de Zorazen en el ángulo correcto y en el momento justo, pudo detener con éxito la espada que apuntaba a su cabeza. Por primera vez desde que comenzó a aprender correctamente el camino de la espada, no se sintió impotente. El maná perfecto del genio y el poder sin esfuerzo del santo de la espada chocaron. Sir Aizen se aferró al choque mientras evaluaba al joven señor. Habiendo visto suficiente, retiró suavemente su espada de madera, desactivando el impacto. Decidió dar por finalizado el día y dio por concluida la sesión de entrenamiento. Por ahora, Lucien debe grabar en lo más profundo de su alma la sensación que sintió hoy. Si puede hacer eso, será considerado un espadachín de primera clase. El joven señor rió torpemente. Las instrucciones de este anciano son más fáciles de decir que de hacer. Olvídate de grabar el sentimiento en su alma. Ni siquiera podía sentir sus piernas, lo que provocó una torpe caída. Completamente agotado por tan intenso entrenamiento, el joven señor agradeció a su maestro desde el fondo de su corazón. Más allá de ellos, la arena había sido parcialmente demolida. En la actualidad, se recurre periódicamente a trabajadores para reparar los daños ocasionados en los campos de entrenamiento. Cada vez que llegan los trabajadores, el lugar parece cada vez peor. Ni siquiera podían imaginarse qué tipo de entrenamiento había estado recibiendo el joven señor para justificar este nivel de destrucción. Recién salido del sparring con el santo de la espada, Lucien tuvo que tomarse un minuto sentado sobre su trasero para recuperarse del ritmo tortuoso. Simplemente estaba agradecido de haber sobrevivido a la sesión de hoy. ¿Quién habría pensado que el duro método del anciano finalmente borraría toda una vida de malos hábitos que acumuló durante sus días de mercenario? Si ser torturado en la arena todos los días es lo que se necesita para quebrantarlo y reconstruirlo, entonces que así sea. El dolor solo sirve para acelerar rápidamente su comprensión de los conceptos. Cuanto más ve a Zorazen, más profunda se vuelve su admiración por el santo de la espada. Este anciano crea constantemente crisis adaptadas al nivel de habilidad actual del joven señor para provocar una reacción perfecta acompañada de instrucciones precisas. Lucien es muy consciente de que lo que hace Zorazen es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Tiene una lectura constante y precisa del cuerpo de sus estudiantes. Simplemente confiar el cuerpo para que sea moldeado por sus enseñanzas puede traer consigo un progreso tangible cada día. Hasta ahora, Lucien pensaba que el secreto para alcanzar una gran forma de espada era esforzarse sin parar para alcanzar un reino superior. Nunca consideró los conceptos de equilibrio, reserva de energía y flujo como lo hace ahora. El elemento más importante del proceso ya estaba dentro de él. Si hubiera conocido estas enseñanzas en su vida anterior, seguramente las cosas habrían sido diferentes. En su enfrentamiento final contra el comandante en jefe, su espada podría haberse acercado mucho más a ese hombre. Incluso ahora, todavía recuerda los vívidos detalles de su muerte y derrota. Queriendo una pelea teórica en su mente, no se habría dado por vencido sin luchar. Quizás incluso podría sorprender al comandante con una comprensión más completa de la espada. La mancha de su abrumadora L permanece en la cabeza de Lucien. Ahora que se ha recuperado lo suficiente, siente que detener su entrenamiento aquí sería un desperdicio. Si puede encontrar un oponente adecuado en algún lugar cercano, tal vez pueda medir su progreso contra un adversario más adecuado. Los dioses inmediatamente le dieron lo que buscaba. Su hermano pequeño, Joshua Voldak, marchó hacia el campo de entrenamiento acompañado de un asistente. Ignorando a Lucien, Joshua presentó sus respetos a Zorazen. Este muchacho tuvo el descaro de llamarse a sí mismo discípulo del santo de la espada de la nada. El santo de la espada se mantuvo cordial y preguntó por qué el cuarto joven maestro le hizo una visita inesperada. Insistió cortésmente en que Joshua regresara en una fecha posterior, ya que estaba ocupado con el entrenamiento del joven Lord Lucian. El insolente asistente del niño no pudo evitar que su joven amo irrumpiera y le robara el protagonismo. En muchas palabras, Joshua declaró que desde que su hermano mayor se había comprometido con el entrenamiento, él solo había venido aquí para ayudar con la práctica como un hermano menor con mucha más experiencia con la espada. A juzgar por la sonrisa insultante del pequeño imbécil, estaba claro que solo estaba hablando por hablar. Sin embargo, Lucien estaba eufórico. El oponente perfecto acababa de llegar. Finalmente podrá dejar atrás la agonía que sufrió durante los últimos días. El santo de la espada simplemente permaneció en posición, desconcertado por la petición repentina del cuarto joven maestro. ¿Cómo exactamente podría este chico ayudar con el entrenamiento de Lucien? Joshua desea solicitar una sesión de entrenamiento contra su hermano para evaluar la competencia de ambos en la aplicación práctica de la circulación de maná. Su sonrisa parecía inocente, pero cualquiera con medio cerebro podría decir que estaba tramando algo debajo de esa sonrisa. Incluso afirmó que, dado el momento actual, simplemente no tienen tiempo para interactuar como hermanos. Si no es en un momento en el que ambos estén disponibles, como ahora, sería difícil encontrar otra oportunidad. Joshua reconoció que su pedido podría parecer descortés, pero él es solo un hermano menor que quiere pelear un poco con su hermano mayor. Lucien apenas pudo contener la risa al escuchar la versión de Joshua de la situación. Las semillas de este hogar estaban verdaderamente dotadas de lenguas de plata. Que el niño utilizara la interacción y el vínculo fraternal como excusa era ridículo. Joshua apareció sin previo aviso y trajo una espada real frente a un hermano mayor que ni siquiera había tenido una semana completa de lecciones formales. Fue demasiado descarado y transparente que casi parecía inocente cuando su objetivo obviamente es aplastar y solidificar a un competidor para solidificar su propia posición. Escondiéndose bajo el pretexto de ayudar a su hermano mayor, cree que podrá entrar. Como observa el santo de la espada, esto aumentará el peso del mástil y su conclusión.
La reputación de Lucian se ha degradado tanto que un novato cuyo alboroto por los melocotones apenas ha crecido está tratando de mantenerlo bajo control. El joven señor conoce la postura de Sorazen sobre la batalla por la sucesión. Joshua acaba de poner al anciano en una posición incómoda. Para dejar de implicar más a su honorable amo, Lucian intervino y aceptó la propuesta de su hermano pequeño. Al principio se hizo el tonto y elogió al hijo menor de la familia por tener un corazón tan bondadoso y admirable. Luego pisoteó maliciosamente las afirmaciones de Joshua. No puede simplemente pasar por alto un comportamiento tan podrido. Una elocuencia tan absurda jamás sería aceptada en esta casa. Sencillamente no se puede pasar por alto. Para educar personalmente al bebé inmaduro de la familia, Lucian está dispuesto a entrar en la arena. Sin embargo, hoy es el último día en el que podrá permitirse ese tipo de rabietas infantiles. Nunca perdonaría a este muchacho si volviera a poner a Sorazen en una posición difícil. El santo de la espada podía decir que su estudiante había captado las verdaderas intenciones de Joshua y decidió romper con la mierda de frente. En última instancia, la sangre es un vínculo que no se puede romper. Sir Aizen dio su bendición y dejó que el hermano peleara. Sin embargo, esta será la última vez que esto suceda. Si consideraba que el mástil era demasiado peligroso, intervenía para romperlo inmediatamente. Tanto el cuarto como el tercer joven maestro juraron mantener en mente la regla del santo de la espada. Lucian le revolvió la cabeza a Joshua de forma ominosa y deseó un maravilloso combate con el más joven. Con una risa falsa, el cuarto joven maestro respondió con una hostilidad apenas disimulada. Ambos luchadores subieron al escenario, enfrentándose mientras el santo de la espada oficiaba en el medio. Recordó a los muchachos que esta pelea no tiene como objetivo hacerse daño entre ellos, sino simplemente un entrenamiento para confirmar lo que han aprendido. Lucian debe afrontar el combate con actitud de aprendizaje, ya que este es su primer combate formal. Josué, por otro lado, debe asumir la responsabilidad como un anciano que tomó primero el camino de la espada. El anciano les imploró que lucharan sin avergonzar el honorable nombre de la casa Valdec. Para indicar que estaban listos, ambos hermanos sacaron sus espadas. Agarrando las empuñaduras de sus respectivas espadas, los jóvenes maestros se miraron intensamente. Joshua no estaba acostumbrado a que Lucian actuara como un hermano mayor y se defendiera. Cada vez que Joshua enfatizaba que era mayor, sufría algún daño mental. Realmente no podía soportar los pocos meses de diferencia que hicieron de este chico su hermano mayor. Al menos ya ha terminado con la parte difícil. Se abrió paso hasta allí y logró evitar que Lucian moviera la boca al final del mástil. En la mente de Josué, no se trata de quién nació primero, se trata de quién es realmente el talento superior. En ese momento, apenas podía ocultar su desdén y su crueldad. Mostraba expresiones que uno ni siquiera haría frente a un enemigo mortal. Dirigiendo toda su atención a la espada de acero en sus manos, Lucian se sintió como en casa con la sensación fresca y pesada que traía consigo. Han pasado 2 meses y toda una vida desde la última vez que empuñó un arma real. Si hubiera sido en sus días de mercenario, probablemente habría usado todo tipo de trucos sucios para ganar contra un mocoso noble. Pero hoy peleará con orgullo y con un estilo propio del tercer joven señor de la familia Valdec. Si en el calor de la batalla, por casualidad usa una técnica de espada que aprendió de su vida pasada, el anciano seguramente lo notaría. Aunque Joshua es una serpiente siniestra y astuta, Lucian debe tener en cuenta que este pequeño es solo un niño ingenuo que aún no sabe cómo funciona realmente el mundo. Realmente quería mantener este combate como una cortesía de hermano mayor. Aún así, Joshua decidió decir tonterías y preguntó dónde había ido a parar su confianza anterior. El cuarto joven maestro interpretó sus miradas furtivas como miedo. Calculó que con una espada real en la mano, la vergüenza de la familia debía estar sintiendo el calor ahora. Incluso citó que, aunque a menudo ocurren accidentes importantes en combates con espadas reales, tales incidentes ocurren solo cuando las habilidades de los luchadores están más o menos igualadas. El pequeño imbécil sugirió que podrían darle a Lucian algunas rueditas de entrenamiento volviendo a las espadas de madera, aunque eso no será necesario. Realmente quería que toda esta experiencia fuera apropiada, pero parece que Joshua realmente quería experimentar un dolor real. Para un hermano que no escucha, una buena paliza es la única cura efectiva. Una vez más, se refirió al pequeño imbécil como el más joven, enunciando cada sílaba para causarle el máximo daño mental. Joshua, que se sentía fácilmente provocado, trasladó su peso a la parte inferior de su cuerpo, listo para atacar. Aceleró el paso e intentó acortar la distancia con pasos rápidos y pesados. Su único deseo es hacer que Lucian se arrepienta de sus palabras mediante una violencia pura. Lucian endureció su forma y anticipó el ataque. Como era de esperar, darle una lección a su hermano con restricciones autoimpuestas no será fácil. Al final del día, Josué también había recibido enseñanzas del santo de la espada. Sus fundamentos y movimientos no están a un nivel que pueda tomarse a la ligera. Además, Lucian todavía se siente fatigado por haber agotado la mayor parte de su maná en el combate con Sorazen anterior. Afortunadamente, no se puede ocultar la grave falta de experiencia de Joshua. Cayó con mucha facilidad en provocaciones tan ligeras. Lucian se preparó e infundió maná en la parte inferior de su cuerpo. Aplicó correctamente las enseñanzas del santo de la espada sobre concentrar simultáneamente el poder y la circulación del maná. Con solo unos pocos metros que lo separan de su enojado hermano menor, una infusión de maná con una sola pierna debería ser suficiente. Cuando finalmente dio un paso adelante, la explosión de velocidad produjo un sonido ensordecedor similar a un disparo. Al vencer a Joshua en una batalla de velocidad, Lucian hará suya la apertura en una fracción de segundo.
Los ojos de Sorazen se abrieron con una mirada de preocupación. Las mandíbulas de los asistentes de Josué casi cayeron al suelo. Elevándose sobre su hermano pequeño, Lucien guió a Joshua para que apretara los dientes y bloqueara lo mejor que pudiera. De no hacerlo, podría costarle la lengua. La espada de Lucien completó un arco completo de movimiento con un impulso imparable mientras hablaba basura